Pues primero haceros una pequeña presentación de qué es esto, de dónde sale toda esta historia. Pues una sesión abierta del taller de pensamiento crítico que llevamos desde enero desarrollando aquí en Latina. Y lo primero que quería decir, para que no se me olvide, es mandar un saludo, aunque ahora no nos va a ver, pero luego nos va a ver porque lo estamos grabando, a Manolo Romero y a su compañera Rosa Porta, que son dos integrantes del taller desde que empezó y que por razones de salud... Tienes que hablar al micro. Ah, pues mira. Carrillo no. ¿Se habrá grabado lo que he dicho? Sí, sí. Vale. Pues entonces mandarle un saludo y muchos ánimos, porque ha tenido una operación dura y difícil, pero está saliendo bien, adelante. Y además sabemos que es un entusiasta del taller y de las sesiones que hemos tenido. Bueno, empezamos este taller el 22 de enero con una... Es un taller que en principio era cerrado, tenías que escribir, hay 17 compañeras y compañeros inscritos, unos son militantes de IU, otras personas no. Y su lema, en la primera sesión que tuvimos, yo creo que puede servir un poco de resumen, es pensar críticamente es un acto político, ¿no? Fue el primer taller que tuvimos, ¿no? A lo largo de 8 sesiones hemos ido aprendiendo que el aprendizaje funciona en dos sentidos, no en uno. No es alguien que enseña, sino que en el acto de enseñar aprendemos y que es algo que es ante todo el fruto de un diálogo, ¿no? También aprendimos qué eran las falacias, qué eran los sesgos, qué eran los dogmas, y descubrimos que en el ámbito de la izquierda decimos falacias, usamos falacias, a veces con la mejor intención del mundo, eso suele ser en la mayoría de los casos así, o tenemos sesgos y hasta tenemos actitudes dogmáticas, lo cual sí lo sabíamos, pero no entendíamos en profundidad por qué nos pasaba eso y hemos empezado a entenderlo, ¿no? Entendimos que los sesgos, que el dogmatismo es un recurso del cerebro humano para ahorrar energía, no es que caiga del cielo, tiene una razón de ser, pero empezamos a entender cómo funcionaba nuestro cerebro, cómo podíamos usarlo de otra manera, ¿no? Entendimos que el miedo el miedo a la incertidumbre, que es consustancial al ser humano, pues es un problema, pues una necesidad, pero a la vez puede ser un problema si nos domina y corremos el riesgo de que el miedo y el pánico que eso genere nos lleve hacia actitudes conservadoras, hacia actitudes dogmáticas, hacia actitudes que en lugar de permitirnos avanzar lo que tienden es a refugiarse en el pasado y a permitir y alentar el autoritarismo, ¿no? Pero vimos que había maneras de afrontar eso y que usando el pensamiento crítico podíamos alentar la curiosidad, el ver las cosas desde otra perspectiva y el afrontar la adversidad con otro enfoque totalmente distinto que nos permitía afrontar cambios, etc., ¿no? Incluso descubrimos que actuando de otra manera transformábamos a nuestros propios cerebros, que la plasticidad del cerebro, que era algo que habíamos oído hablar de ello pero no entendíamos bien cómo funcionaba, pues es una herramienta maravillosa que hace que cuando empiezas a hacer las cosas de otra manera tú mismo te transformas, y eso era una idea muy interesante. Aprendimos que la escucha, o sea, el diálogo empieza por la escucha, y bueno, todo este debate que tuvimos, y que de alguna manera teníamos que aspirar desde el ámbito de la izquierda a convertirnos también en lo que Paulo Freire llamaría comunidades de aprendizaje, lugares donde venimos a enseñar y a aprender, donde el diálogo nos permite transformarnos a nosotros mismos. Y eso es un poco el objetivo con el que nació este taller. Hemos tenido, bueno, en el mensaje de difusión estupendo que preparó María, hay una errata, y es que decimos es la última sesión. Bueno, lo va a parecer, pero no lo es, porque vamos a tener otra en julio, para hacer conclusiones, ¿no? Pero hoy tenemos, por así decirlo, algo que pensamos que es, para nosotros es un lujo contar con la presencia de César Rendueles. Sabéis que es filósofo, que es sociólogo, que es integrante del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Pues para nosotros es un lujo tenerle aquí y le propusimos venir porque nos habían entusiasmado, por lo menos a mí, y creo que a Patricia también, que ya ha leído más trabajos suyos. Yo solo he leído Como Utopía y Las Redes Vacías. Creo que son dos libros en los que hace un ejercicio de uso del pensamiento crítico, de entrar a ver las cosas con el método que necesitamos aplicar desde la izquierda, ¿no? En Como Utopía, el riesgo de resumir, es decir alguna barbaridad, pero no usar dicotomías, o mercado o Estado, o comunes o Estado. No podemos jugar
con la complejidad, ante problemas complejos, soluciones complejas y que tienen en cuenta todas las distintas posibilidades que, por ejemplo, los comunes o lo público, lo estatal, nos ofrece. Nos daba una visión muy interesante que nos podría dar una de las claves que necesitamos en la izquierda. ¿Qué alternativa hay al capitalismo? Que sea real, que enraice con lo que ya tenemos en la sociedad. Y luego lo de las redes sociales, pues es otro placer leerlo, porque entra en demostrarnos que las redes serán también, ante todo, lo que sea la sociedad. Y lo que la sociedad estamos viendo es que no vamos a tener unas redes que estimulen la democracia, la participación, el trabajo colectivo, si eso no existe previamente en la sociedad real, ¿no? Pues eso, nos parecía que era una ocasión, se lo propusimos, aceptaste venir aquí y nos gustaría mucho que hoy con su introducción pues nos permitiera abrir un diálogo entre nosotros en torno a eso, pensar críticamente en tiempos de crisis, que es el lema del encuentro de hoy. Y sin más, pues, César, tienes la palabra. Me voy a poner el gusto de leer. Ese, gusto de leer. No sería que estuviera mirando, vigilándome, pero era vosotras. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Es realmente un placer estar hoy aquí con vosotras, con vosotros. Gracias por dejarme participar, ¿no?, en este ejercicio tan interesante de formación, de comunidad de aprendizaje, efectivamente. Quería hacer algunas reflexiones iniciales y luego os cuento lo que había preparado un poco para hoy, siguiendo las instrucciones que me habían dado los organizadores, ¿no? La primera es que yo he de decir que tengo cierta desconfianza respecto al papel que desempeñamos la gente del mundo de la universidad, los académicos, las académicas, en los movimientos sociales, en las organizaciones políticas. He de decir, sé que es un poco tirar piedras contra mi propio tejado, pero creo que a veces, ¿no?, trasladar directamente debates muy académicos que tienen sentido en el ámbito universitario, de la investigación, de forma muy inmediata al ámbito del activismo, de la militancia, bueno, pues tiene aspectos positivos, ¿no?, en el sentido de que, bueno, deja ver a lo mejor posibilidades o visibiliza, ¿no?, cuestiones que habían estado más o menos soterradas, abre horizontes, eso es verdad, pero creo que a veces también contamina mucho los debates, encona mucho, ¿no?, ahí donde seguramente los consensos serían mucho más fáciles de lo que nos pensamos, ¿no? Las grandes cargas teóricas pues hacen que de pronto se creen facciones enormes, yo creo que muy artificiales. Bueno, la historia del marxismo es muy rica en esto, ¿no? Debates teóricos súper abstractos, bueno, pues se llevan al plano de la militancia y generan a veces divisiones completamente absurdas. Así que con eso yo soy bastante precavido, intento serlo, y ya os digo, desconfío un poco de esa intelectualización del trabajo político. Creo que si desde la universidad, desde la investigación podemos aportar algo útil, guay, genial, mejor para todos, pero vamos, que ningún fetiche en ello, ¿no? Y siempre lo que digo a la gente, ¿no? O sea, no creo que haya que hacer ningún sacrificio especial. Si algo nos resulta útil para una organización, para un trabajo político, pues lo dejamos y pasamos a otra cosa que no sea más sutil, ¿no?, pero que no se convierta en un vía crucis. Lo segundo que quería decir, y tiene ya más que ver con la temática que os reúne aquí, es, y no sé si le habéis dado una vuelta, probablemente sí, porque yo creo que es una paradoja muy intensa, ¿no?, de estos años, es como la apropiación por parte de la extrema derecha de la reacción del lema de pensamiento crítico, de la idea de pensamiento crítico, ¿no? O sea, de pronto son los youtubers de extrema derecha, ¿no?, la gente más vinculada a los movimientos neoautoritarios, negacionistas, creadores de bulos, los que se han apropiado, además yo creo que con bastante éxito, de la idea de pensamiento crítico. O ellos son los que defienden como un pensamiento diferente, alternativo. Nosotros somos los normies, los que seguimos la corriente, nos lo creemos todos, nos creemos a Emmet, ¿no?, nos creemos al hombre del tiempo, estamos locos, ¿verdad? ¿No? Creemos en las vacunas, somos idiotas, ¿qué nos pasa? ¿No? Ellos son los que piensan al margen, fuera de los moldes, son originales, atrevidos, audaces. Entonces, eso es muy llamativo, ¿no?, porque ha sido un giro, evidentemente es todo mentira, ¿no?
se dedican sencillamente a difundir bulos, son ellos los que están completamente teledirigidos por los grandes centros del poder, pero digamos que en el ámbito público funciona, es algo que funciona, ¿no? Y que funciona porque se basa, yo creo, en un giro de la idea de pensamiento crítico muy falaz, pero muy eficaz, que es la idea de que pensar críticamente es sentirte más listo que los demás. Pensar críticamente es ponerte por encima de los demás, que los demás son una masa aborregada, y que tú, por supuesto, con unos cuantos vídeos de YouTube ya sabes más, no solo que todos tus vecinos y vecinas, sino que la comunidad científica al completo. Es un movimiento elitista, en realidad, pero que yo creo que cómo combatir eso es complicado, pero yo creo que también nos da una pista para la autocrítica y para la reflexión, porque esa especie de intelectualismo elitista, esa sensación de que estamos rodeados de borregos, que lo que necesitan es un buen par de hostias, ¿no? y un curso sobre el capital para enterarse de qué van las cosas, yo creo que eso ha sido bastante habitual entre la izquierda. Puede ser verdad, puede ser mentira, pero en cualquier caso es muy ineficaz políticamente, no vale para nada, yo creo, ¿no? Así que yo creo que a eso también creo que merece la pena que le demos un par de vueltas. Para mí, pensamiento crítico tiene que ver sobre todo con cierta humildad, un poco con lo contrario, con no creerte más listo que los demás, sino al revés, ¿no? Darte cuenta de que estamos colonizados por toda clase de sesgos que, como buenos sesgos, son casi inevitables, ¿no? No los podemos evitar, pero colectivamente podemos hacer ese esfuerzo, ¿no? De humildad, de autorreflexión, y entre todos y entre todas, pues encontrar a lo mejor formas de superar esas limitaciones, ¿no? Bueno, escuchando a gente que sabe más que nosotros, en este caso la comunidad científica, escuchando a los expertos, también diciéndole a los expertos, ¿no? Cuando se extralimitan y hablan de cosas de las que no son expertos en absoluto, que eso pasa mucho. Pero para mí un poco ese ejercicio de humildad también muchas veces entre las organizaciones de izquierda ha estado un tanto ausente. En cualquier caso, como a mí es algo que me preocupa mucho, esta especie de cooptación de la idea de pensamiento crítico por la extrema izquierda, porque creo que sobre todo entre la gente joven, ¿no? Ha tenido un recorrido enorme. Yo tengo 3 hijos, hablo mucho con ellos de estas cosas, ¿no? Y una cosa que me cuenta mucho es que realmente es también un signo de los tiempos, ¿no? O sea, que los bulos, las fake news, realmente no es que todo el mundo se lo crea todo, ¿no? Que es como una especie de espectro, una gradación donde, por un lado, lo que la Tierra es plana no se lo cree nadie, es una especie de chiste, ¿no? Pero bueno, lo de los chemtrails, lo de las estelas de los aviones, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya, bueno, eso es medio verdad. ¿No? Y que sobre todo que está todo envuelto en algo muy de nuestra época, que es esa sensación de ironía, de que todo es medio verdad, medio mentira y por tanto nada es verdad, que también es un recurso muy eficaz de la extrema derecha, que de nuevo se confunde en esta especie de magma absurdo con esa reivindicación absurda, bastarda del pensamiento crítico. Así que por eso hoy quería, bueno, pues que también a raíz de las últimas cosas en las que he estado trabajando, que habláramos un poco de qué significa acercarnos críticamente a las tecnologías digitales, qué significa acercarnos críticamente a ese magma oscuro, a esa selva infernal que son las redes sociales, internet, las plataformas, ¿no? ¿Qué sesgos, qué distorsiones tenemos, especialmente desde el activismo, la militancia de izquierdas, en la manera en que percibimos las tecnologías digitales? Y bueno, como yo me tiendo a enrollarme muchísimo, otros sesgos profesores universitarios, lo traía, bueno, más o menos elaborado para que así nos dé tiempo a debatir. Yo voy a hablar de esto, pero por favor no os sintáis constreñidos en el debate a que ¿no? La discusión circule en torno a esto. Hablamos de lo que os apetezca y con toda libertad, ¿vale? Quería empezar con una especie de reflexión generacional. Aquí veo gente de muy distintas edades. Yo tengo 51 años y quería empezar haciendo como una especie de recuerdo de qué significó para mí. Creo que es una experiencia bastante compartida entre gente de mi edad, la tecnología digital en su momento, cuando empezó a popularizarse Internet. No creo que sea mejor mi experiencia, ni tampoco peor que otras, pero seguramente que sí es hasta cierto punto irrepetible, porque
yo creo que la gente, más o menos, ¿no? Del entorno de mi edad, algunos os acordaréis, nacimos en un mundo plenamente analógico, donde había todavía cabinas de teléfono y televisión analógica. Somos capaces de recordar ese mundo, pero yo creo que vivimos también el proceso de digitalización lo suficientemente jóvenes como para socializarnos en esas tecnologías plenamente, no somos un poco como mis padres, que aceptaron un poco los teléfonos móviles a regañadientes, ¿no? Porque no había más remedio, ni tampoco como mis hijos, que no han conocido otra cosa, ¿no? Y bueno, pues es lo normal, es lo que hay, ¿no? Y no se les ocurre compararlo con nada porque no han conocido otra cosa. Y en ese sentido me parece que a la gente que estuvimos en esa posición un poco híbrida a caballo, la percepción pública que tenemos hoy, especialmente entre la izquierda, de las tecnologías digitales, tiende a resultarnos un tanto desconcertante. Me refiero que el tipo de sensaciones, afectos que rodean hoy Internet, todo el ecosistema digital en realidad, son profundamente negativas. O sea, es muy complicado, ¿no? Oír a alguien hablar bien de cualquier tipo de red social, de cualquier tipo de tecnología, casi todo lo que se nos ocurre es alguna crítica. ¿No? Vivimos rodeados, ¿no? de una especie de afectos tristes, de afectos paralizantes vinculados a las tecnologías, las vemos como algo invasivo, que nos subordina, que nos relaciona con figuras autoritarias. Esto es una sensación, pero también nos lo dicen las encuestas. Es alucinante. En muchísimos países, también en España, la enorme cantidad de gente que cuando le preguntas dice que preferiría dedicar mucho menos tiempo a la tecnología, a los teléfonos móviles, desconectar, pero sienten por algún motivo que están como atrapados en esas redes, ¿no? Seguro que aquí hay muchas os pasa, ¿verdad? Que te digas, joder, voy a dejarlo, tengo que dedicarme menos, miras las estadísticas de uso y te quedas horrorizado, ¿no? Dices, ¿qué mierda has hecho esta semana, ¿no? O sea, pero ¿cómo es posible que le haya regalado, hacedlo cuando lleguéis a casa, porque es alucinante, tantas horas de mi vida sin darme cuenta a este calzado? Y seguro que si hacemos ahora una especie de encuestilla, ¿no? De qué tipo de sensaciones, qué tipo de emociones os vienen a la cabeza cuando pensáis en la tecnología digital, pues seguro que muchas tienen que ver con el miedo, con la ira, con el rencor, con la subordinación, mucho más que con la esperanza, el bienestar, la generosidad, la cooperación, ¿no? Esa es la imagen dominante de los medios de comunicación. O sea, si repasáis lo que sea, los periódicos del último año, de cuántas noticias negativas, amenazantes hay sobre tecnología digital y cuántas en cambio, ¿no? Positivas, esperanzadoras, pues realmente es brutal, ¿no? Y Internet de pronto se ha convertido en una especie de distopía, ¿no? De distopía muy nihilista, ¿no? Una especie de vehículo para los proyectos neoautoritarios. Una especie de selva de resentimiento, de agresividad, de falsedad. Y esto, claro, decía lo de la perspectiva generacional, porque bueno, yo qué sé, mis hijos han crecido así, eso es lo que conocen, y ven la tecnología digital ya les sube con mucha desconfianza. O sea, no se creen casi nada del todo lo que aparece ahí, ¿no? Lo dejan en una especie de limbo extraño, donde no es ni verdad ni mentira, ¿no? Pero lo tienen completamente normalizado. Yo creo que, en cambio, para las que vivimos otra cosa, el estado actual de las tecnologías o nuestra percepción de ellas supone un giro enorme, porque durante décadas se nos dijo, y bueno, era como la percepción normalizada, que la tecnología digital era la solución para la mayor parte de nuestros problemas. En casi cualquier ámbito de nuestra vida se nos decía, lo recordaréis, la tecnología digital iba a impulsar transformaciones emancipadoras inminentes. La tecnología digital era la solución para los problemas educativos, culturales, sociales, económicos, medioambientales. Yo hice un ejercicio hace tiempo, ¿no? Inmediatamente después de la crisis de 2008, la Comisión Europea sacó un libro blanco de soluciones a la crisis económica que proponían, y era alucinante porque la inmensa mayoría de esas soluciones tenían que ver de un modo u otro con la digitalización, ¿no? La digitalización era una especie de pócima mágica que iba, ¿no? Como tocando distintos ámbitos de la sociedad, de nuestras relaciones compartidas, ¿no?
como si fuera polvos de hada de Peter Pan, aportando soluciones mágicas. Eso es lo que se nos decía. Claro, esa percepción tan utópica, tan ingenua de la tecnología, contaminaba, se proyectaba sobre nuestra comprensión de la estructura económica de esa tecnología, de la que realmente preferíamos no saber nada. O sea, durante décadas, bueno, pues nadie se preguntaba, por ejemplo, cómo ganaba dinero WhatsApp. No os lo habéis preguntado, ¿no? ¿Cómo demonios sacaba dinero WhatsApp o Facebook, ¿no? No sé si, claro, aquí estamos gente con cierta edad, los más jóvenes no os acordaréis. WhatsApp intentó cobrar una vez, intentaron cobrar creo que era €1 al año. Y eso estuvo muy bien, ¿no? Porque, como dicen un economista diría que sirvió para mostrar en cuánto valorábamos WhatsApp. En menos de €1 al año, porque nadie quiso pagar. ¿No? Eso es lo que es lo que valorábamos esa red de comunicación, ¿no? Durante todas esas décadas en las que veíamos como si fueran magia las redes tecnológicas, nadie parecía preguntarse por esa estructura económica que subyacía, ¿no? Y de hecho, durante mucho tiempo, os acordaréis también, ¿no? Los dueños de las grandes empresas tecnológicas parecían simpáticos, inofensivos, ¿no? Eran millonarios amables, empollones que vestían sudaderas con capucha, que no sabíamos bien qué demonios hacer con sus millones, más que no sé, promos o algo así igualmente inofensivo y simpático. Tíos amables. De hecho, eso tenía mucha presencia en la cultura popular. O sea, Elon Musk hoy nos parece lo que es, un maldito nazi politoxicómano que va a destruir el mundo. Pero en su momento pues aparecían un montón de series de televisión, como un tío amable, gracioso, que se reía de sí mismo, en Big Bang Theory, por ejemplo, o en la precuela esta que hicieron luego del joven Sheldon, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, durante mucho tiempo, las tecnologías digitales se nos presentaron un poco como la cara amable de la globalización neoliberal, ¿verdad? O sea, el neoliberalismo, hablaban de privatizaciones, de deslocalizaciones, de un mundo de competencia, ¿no? Teníamos que aprender a competir los unos con los otros, teníamos que aceptar que eso de la soberanía nacional se había acabado. Y en cambio, Internet nos decía que ese mismo mundo globalizado estaba lleno de oportunidades, que era un mundo amable, que era un mundo que nos permitía de pronto descubrir gente en cualquier lugar del mundo, establecer proyectos cooperativos con gente a la que antes no podíamos haber llegado, que ofrecía oportunidades de democratización, de oportunidades de informarte de cosas que antes estaban sesgadas por los grandes medios de comunicación, ¿no? De hecho, bueno, pues también los procesos democratizadores de ese periodo, desde el 15M a la primavera árabe, los Occupy, pues se atribuía muchas veces a la influencia de las tecnologías digitales, ¿no? Decían revoluciones de Twitter o revueltas de Twitter. Claro, esa percepción tan utópica de la tecnología digital, como os decía al principio, yo creo, supongo que estáis de acuerdo, ha cambiado radicalmente en apenas unos años. Yo lo suelo fechar en la pandemia, es una datación como otra cualquiera. Yo creo que la pandemia cambiaron muchísimas cosas y una de ellas fue esto. Pero un poco lo que quería defender hoy es que esta especie de movimiento de péndulo, desde esa utopía digital a esta especie de catastrofismo que vivimos ahora, donde vemos la tecnología digital como una especie de agujero negro de autoritarismo, realmente sigue preso ese movimiento de péndulo del mismo malentendido, que de alguna forma ese catastrofismo, esa visión tan distópica, tan pesimista de la tecnología, sigue siendo muy fetichista, ¿no? El fetichismo en un sentido oscuro, ahora lo vemos como un demonio, antes lo veíamos como una especie de pócima mágica, ahora lo percibimos desde sesgos relacionados con el miedo o con el rencor, antes lo hacíamos desde la esperanza más o menos ingenua. Ahora vemos la tecnología como una fuente de problemas, no de soluciones, pero seguimos pensando que es una especie de tsunami, un tsunami incontenible, una oleada y una riada histórica que nos arrastra y frente a la que no podemos hacer nada. Antes teníamos que rendirnos a la digitalización. ¿Os acordáis? Decía, no se pueden poner puertas al campo de la digitalización, ¿no? Era una frase muy habitual. Así que tenemos que llenar los colegios de pizarras digitales, porque no se pueden poner puertas al campo. Sin preguntarnos
¿para qué demonios servían aquellas pizarras digitales? ¿Qué se iban a hacer con aquellas? Pero había que hacerlo, ¿no? Ahora es un poco lo mismo realmente, ¿no? Vemos con terror esa oleada, pero bueno, pensamos que pase lo que pase, hagas lo que hagas, para bien o para mal, la clave de todo lo que nos ocurra está metida ahí, ¿no? En un cable de fibra óptica, en una pantalla, y sigue siendo una forma de indefensión aprendida. Os pongo un ejemplo, para que se entienda esto, que sé que suena un poco oscuro, un poco oracular. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con cómo entendemos, cómo estamos recibiendo la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es increíble, o sea, sobre todo en el mundo académico universitario, o sea, prácticamente no se puede entablar una conversación académica sin que alguien mencione la inteligencia artificial, ¿no? Es como, bueno, un poco, en los bares hablamos del precio de los alquileres y en casi cualquier otro contexto hablamos de la inteligencia artificial. Eso a mí ya cada vez me aburre más, lo tengo que reconocer, pero la vemos sobre todo como una especie de tornado, de tsunami, ante el que estamos obligados a manifestar reverencia y también pavor, y en cambio respecto al cual es casi como un sacrilegio preguntar por cuestiones relacionadas con la propiedad, quién demonios es dueño de la inteligencia artificial, relacionadas con el trabajo, quién construye la inteligencia artificial, qué influencia va a tener en el trabajo, porque o sea, si somos un poco serios y eso, ¿no? Y no nos dejamos llevar por eso del fetichismo más burdo, realmente ahora mismo no sabemos qué efecto va a tener la inteligencia artificial, que por cierto es un nombre comercial, inteligencia artificial, es un conjunto de tecnologías muy variado que agrupamos con ese nombre, pero que es muy variado, ¿vale? Pero no sabemos qué efecto va a tener eso, no sabemos si va a influir de alguna manera en nuestras vidas en el futuro o va a ser una más de las muchas tecnologías que se han quedado por el camino, que nos dijeron en su momento, como la realidad virtual, que iban a transformar radicalmente las sociedades y que luego, bueno, pues ha tenido cierto efecto en algunos ámbitos y en otros ninguno, ¿no? Pero todo ese halo de futurismo catastrófico, ¿no? Van a llegar unos robots que nos van a colonizar, sobre todo nos impiden discutir lo que sí que está pasando, ¿no? Primero, una burbuja especulativa infernal en torno a en torno a la inteligencia artificial, porque una vez más nadie sabe cómo demonios hacer dinero con la inteligencia artificial, salvo especulando en bolsa, y se ha creado una burbuja financiera enorme. Y en segundo lugar, amenazas de automatización a los trabajadores y trabajadoras, muchas veces de dudoso realismo, pero que funcionan para lo que aspiran a hacer ahora mismo, que es conseguir hacer empeorar las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Muchas veces el robot más barato es un trabajador precario. Y lo que pasa muchas veces es que las empresas lo que quieren es la amenaza de la automatización, ¿no? Es decir, decirte, ¡buah! Como no recortes las vacaciones, mete un robot que lo hace por ti. Pero muchas veces es mucho más barato un trabajador sin vacaciones que un robot. Eso está pasando constantemente, ¿no? Y en general, toda esa especulación en torno a la IA más o menos catastrófica, más o menos futurista, distrae nuestra atención sobre lo que debería importarnos, que no son tanto ¿no? Pues lo que puede llegar a hacer la inteligencia artificial como el poder de los dueños de la inteligencia artificial. ¿Quién son los dueños de la inteligencia artificial y qué poder tienen sobre nosotros? Antes mencionaba la educación. La educación pasa un poco lo mismo. Últimamente se discute muchísimo, ¿no? Sobre qué papel desempeña o debería desempeñar la tecnología en las aulas, en los colegios, ¿no? Y realmente muchas veces los problemas que atribuimos a la tecnología en los colegios, institutos y universidades tienen mucho más que ver con problemas muy antiguos que con los efectos reales de esas tecnologías. Por ejemplo, se estudia muchísimo qué relación hay entre los teléfonos móviles y el acoso escolar, ¿no? Algo de lo que se debate mucho en el ámbito académico y en el ámbito público. Cuando seguramente, a lo mejor deberíamos estar preguntándonos, y nos distrae de ello la discusión sobre los teléfonos móviles, ¿por qué demonios los colegios y los institutos siempre han sido espacios tan propicios para el acoso? Con móviles o sin ellos, porque esos niños que cuando van y esas niñas que cuando van a un equipo de fútbol pues no se dedican a hacerse bullying, cuando están en el patio del colegio sí, ¿no? ¿Qué pasa en esas instituciones escolares que nos vuelven tan proclives a tratarlos tan mal? Yo creo que es una pregunta muy importante sobre qué tipo de instituciones escolares tenemos,
que a veces el debate sobre la tecnología oculta, ¿no? Y de nuevo, ¿no? La gente ahora, por ejemplo, mis colegas se preocupan porque ahora es muy fácil hacer los deberes o los trabajos con inteligencia artificial. Yo siempre les respondo, ¿no? Que a lo mejor es un buen momento para preguntarnos qué son los deberes, qué función han cumplido siempre, qué evalúan esos exámenes que hacemos, qué evalúan para esos trabajos que una máquina puede hacer mejor que nuestros alumnos. ¿Qué estamos evaluando con ellos en realidad? ¿Qué hemos evaluado siempre? Porque a lo mejor lo que nos está mostrando la inteligencia artificial es la realidad, simplemente, ¿no? Que nuestros exámenes no evalúan nada, o nada de lo que nos creemos que evalúan, y que nuestros trabajos, en el fondo, son tan mecánicos que los puede hacer una máquina mejor que una persona. Claro, yo creo que al final la gran victoria de los tecnoligarcas no son tanto los desarrollos tecnológicos brutales, sino esa sensación de omnipotencia que cultivan. Antes veíamos, como os digo, ¿no? A los señores feudales de Silicon Valley como millonarios amables, ¿no? Que no tienen nada que ver con los millonarios tradicionales, no tienen nada que ver con Florentino Pérez o el dueño de Zara, ¿no? Y hoy, en cambio, los vemos de nuevo como si no tuvieran nada que ver con ellos, porque son una especie de supervillanos, ¿no? Genios del mal, con mentes prodigiosas, capaces de dominar el mundo. A mí me parece absurdo, ¿no? La verdad es que a mí me parece que son millonarios como cualquier otro, exactamente como cualquier otro, que están obsesionados con el poder, están obsesionados con mandar sobre nuestras vidas y están profundamente alienados por su propia riqueza, y sus modelos de negocio, frente a lo que nos quieren hacer creer, son mucho más frágiles y mucho más parecidos al capital financiero convencional. Su base es que son concentraciones monopolistas gigantes. Pero pensad, por ejemplo, en la publicidad, ¿no? De nuevo, los que somos mayores nos acordamos, durante mucho tiempo se nos intentó convencer de que la publicidad digital iba a ser iba a implicar un salto cualitativo respecto a la publicidad tradicional, ¿no? Que prácticamente iba a llegarnos al más profundo del cerebro para vendernos lo que querían vendernos y saber lo que deseábamos antes de que nosotros mismos lo elaboráramos, ¿no? Iba a ser una cosa increíble, completamente personalizado. Bueno, la verdad es que la publicidad digital es una mierda, por eso hay tanta, porque no funciona, ¿no? A diferencia, compararlo por ejemplo con la televisión, ¿no? O sea, ¿cuántos anuncios de televisión, seguro que os acordáis? Si os lo digo, las muñecas de Famosa se dirigen al portal, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de un banner de internet? ¿Alguien se acuerda? Un solo banner de internet. Yo no me acuerdo de ninguno. Me acuerdo de decenas de anuncios de televisión que tengo grabados en mi hipotálamo, ¿no? Para toda la eternidad. Me acuerdo de un solo maldito banner de internet, porque eso funciona fatal, ¿no? Realmente esto pasa una y otra vez, ¿no? Nos dicen que las herramientas digitales son increíblemente sofisticadas, cuando la verdad es que el modelo de negocio digital fundamental es el monopolio. En el monopolio a una escala descomunal. O sea, lo que estamos viviendo ahora son los mayores monopolios seguramente de la historia de la humanidad. Los grandes negocios de Internet funcionan operando a pérdida, o sea, perdiendo al principio. Así se establece Uber en todas las ciudades del mundo, por ejemplo, circulando y perdiendo muchísimo dinero, hasta que se hacen con el control del mercado. Así funciona Amazon, así funciona Airbnb, así funcionan todos los negocios digitales, estableciendo grandes monopolios para luego desarrollar una auténtica expropiación. No ya de los medios de producción, sino directamente de la propiedad privada. De nuestros libros, ¿no? No sé si alguna vez os habéis descargado en el Kindle algún libro, pero descubres que ese libro, que bueno, antiguamente era tu propiedad privada, lo comprabas en la librería y ya te lo quedabas, y si querías lo tomabas, te lo prestabas a un amigo. Los libros de Kindle no son tuyos, ¿no? Están ahí como si fuera una biblioteca privada, y cuando le da la gana a Bezos, pues desaparece de tu Kindle o te pide más dinero. Eso está pasando continuamente, ¿no? Compras un programa informático, lo compras, es tu propiedad privada, y de pronto llega un señor que te lo expropia y dice, no, ahora para seguir usándolo, todos esos documentos que tienes en ese programa informático, si no los quieres perder, me tienes que pagar una cuota al mes, ¿no? Eso, incluso desde la perspectiva del capitalismo tradicional, es una expropiación demencial, completamente demencial, ¿no? Que tu coche, ¿no? Es como el elemento sacrosanto de la propiedad privada tradicional, de pronto ya tiene cosas que no funcionan si no pagas una cuota al mes, ¿no? En eso consiste la plataformización, en tecnologías de expropiación de la propiedad privada, ¿no? Quiero decir, para que tengamos claro de qué modelos de negocio estamos hablando. En ese sentido, eso tiene, yo creo,
que no veamos eso que está pasando y sigamos pensando que tiene una capacidad mágica para crear modelos de negocio prodigiosos y mentes económicas y tecnológicas prácticamente todopoderosas, tiene su traslación en el campo político, yo creo, ¿no? Tiene su reflejo en el campo político, porque toda esa distopía digital, toda esa sensación de que Internet es una especie de agujero negro frente al que no podemos hacer, nos hace resignarnos, yo creo, a figuras fuertes que nos protejan, figuras políticas neoconservadoras, ¿no? Que se legitiman en un mundo que percibimos como esencialmente conflictivo y amenazante, ¿no? Yo en ese sentido, ya para ir terminando, que sé que me estoy enrollando mucho, quería que le diéramos vueltas, y yo creo que en eso consiste, abordar críticamente todo el ámbito de la tecnología digital, que le diéramos vueltas a qué alternativas podemos pensar, ¿no? Y a mí me impresiona mucho con todo lo que se habla actualmente de inteligencia artificial, que desde la izquierda seamos incapaces de pensar un solo uso, imaginar un solo uso positivo de la inteligencia artificial. Es como, ¿no?, si nos hubieran limitado la imaginación hasta el punto que ni siquiera, aunque sea completamente imaginario, especulativo, ¿no?, que no seamos capaces de imaginar un solo uso positivo. Y yo hago ese esfuerzo, ¿no? A veces, el otro día, hablando con unos amigos, decíamos, bueno, pues por ejemplo, ¿no?, en el ámbito de la administración pública, de la burocracia, ¿por qué no va a tener usos positivos el Big Data y la inteligencia artificial? Os digo una cosa así a bote pronto, completamente imaginaria, ¿eh? Me la estoy inventando. No sé si es posible, pero bueno, la mayor parte de las cosas que nos dicen que va a hacer la IA tampoco son posibles, son completamente inventadas e imaginadas. Pues por ejemplo, que a toda esa gente que pide el ingreso mínimo o que no lo pide, no lo llega a pedir nunca porque no sabe que existe, porque la burocracia es infernal, porque no consigue reunir todos los papeles, ¿no?, que la administración, usando IA, usando Big Data, consiguiera cruzar datos, ¿no?, del censo de distintos lugares, y que a toda la gente que está en condiciones de recibir el ingreso mínimo vital, le llega a su casa todos los meses directamente un cheque sin haber hecho ni un solo papel. Bueno, un regalo de los Reyes Magos. Bueno, no sé si es posible, no tengo ni idea, pero insisto, la mayor parte de las cosas que nos dicen que va a hacer la IA también son mentiras, o sea, no existen, ¿no? Son puramente imaginación. ¿Por qué no somos capaces de hacer ese ejercicio de fantasía también desde la izquierda, ¿no? Yo en general, yo pensar críticamente alternativas más en general a esta especie de agujero negro en que se ha convertido la tecnología digital, para mí pasa en cierta medida por lo que, voy a parafrasear aquí sí a un académico que se llama Niels Selby, pasa por una especie de crecimiento o poscrecimiento digital, ¿no? Parafraseando a nuestros compañeros y compañeras ecologistas. Porque un poco la crítica que han hecho siempre los ecologistas a la sociedad industrial, al desarrollismo más brutal, nunca ha sido una apuesta por la pobreza, ¿no? Lo que dicen, no, tenemos que ser pobres, no dicen eso, ¿no? Lo que dicen es que nuestra actividad económica pues tiene que disminuir en algunos ámbitos muy alienantes, muy contaminantes, que no llevan que hacen nuestra vida peor, de hecho, pero que en cambio deben crecer en otros, ¿no? Por ejemplo, en ámbitos relacionados con el cuidado, con los cuidados, con la educación, ¿no? Ahí debería aumentar nuestra actividad económica. Yo creo que nuestra relación con la tecnología debería ser muy similar, ¿no? Una sociedad no fetichizada o que tenga una relación más razonable con la tecnología digital es aquella en la que somos capaces colectivamente de reducir los usos más alienantes y dañinos de la tecnología digital, y que en cambio incrementa aquellas formas de digitalización que promueven la creatividad, la autonomía, la libertad. Es decir, que yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo por pensar que la alternativa no es retirarnos en una especie de cueva analógica, ¿no?, una especie de habitación del pánico analógico, sino pensar de una manera más realista, que es lo que ha hecho siempre el marxismo, ¿no? Esa es la relación que el marxismo ha planteado con la tecnología. Bueno, pues una relación más sana con la tecnología digital. Y eso yo creo que al final tiene que ver
con diseñar un ecosistema público de tecnología digital. Y voy a intentar, para terminar, explicar qué entiendo yo por un ecosistema público. Yo creo que una de las grandes victorias de los tecnoligarcas de Silicon Valley es justo hacernos sentir que no hay alternativa, que la única opción a Silicon Valley, al capitalismo digital privado, es algo parecido al autoritarismo chino, ¿no? Una especie de cosa digital cerrada, fea, casposa, ¿no? Una especie de Twitter dirigido personalmente por Pedro Sánchez, que además funcionará fatal, estará lleno, ¿no?, de propaganda gubernamental y será completamente horrible, ¿no? Y esto, por supuesto, es un completo malentendido. Para empezar, me pasa una cosa muy curiosa, que en realidad esas imágenes tan negativas de cómo podría ser pues un ecosistema digital público, lo que hacen es reflejar cómo es ahora mismo Internet. Es un lugar donde realmente está lleno de basura, funciona fatal, es complicadísimo encontrar nada y... O sea, pensad, por ejemplo, en qué se han convertido nuestras cuentas de correo, ¿no? O sea, la acción que más hago en mi correo electrónico es borrar basura, borrar publicidad. Pensad en qué se han convertido los buscadores. O sea, es que no se encuentra nada. O sea, los 20 primeros resultados de cualquier cosa que busques en Google, y es imposible escapar completamente de Google, es basura. No vale para absolutamente nada. Pero también respecto a la pluralidad, o sea, ¿cuántas plataformas de correo electrónico usamos? Una. ¿Cuántos buscadores? 2. ¿Cuántas redes sociales? 3. ¿Cuántos sistemas de mensajería? 1, y si somos de izquierdas, Telegram, ¿no? Porque fantaseamos con la idea de que es un poco mejor que WhatsApp. O sea, realmente, si hubiera un monopolio estatal mucho peor que el de China, pues sería bastante parecido, vamos, porque es que si eso es pluralidad, que baje Dios y lo vea, ¿no? O sea, es difícil pensar en una falta de pluralidad mayor que la que tenemos ahora. ¿Cuántos sistemas operativos usamos? 2. O sea, es realmente asombroso, pero sobre todo lo que quería plantear es que, como sabemos, y esto tiene que ver con el otro libro que antes mencionaba Jordi, público no significa lo mismo que estatal. Público no es lo mismo que estatal. No tengo nada en contra de lo estatal, pero público no es lo mismo que estatal. Hay un montón de organizaciones que no son estatales y son públicas. O sea, para mí, por ejemplo, un sindicato, ¿no? un sindicato que no sea un sindicato, en fin, amarillo, por así decirlo, para mí es una organización pública, porque vela por el interés público, porque no tiene ánimo de lucro, porque está abierto a cualquiera. Hay un montón de organizaciones culturales, organizaciones no gubernamentales, que para mí son organizaciones públicas, que de hecho muchas veces velan por el interés público mejor que el Estado, y más profundamente que el Estado, ¿no? Así que un ecosistema digital público para mí es aquel que deja espacio, desde luego, para que el Estado cumpla un papel regulador, para que se haga cargo de la provisión de servicios digitales que no tiene ningún sentido que estén en manos privadas, como el ancho de banda, el suministro de conectividad. Pasa un poco como con la electricidad, ¿no? Aquellos bienes que son completamente neutros, en el sentido de que la electricidad que te da una empresa es exactamente la misma que la que te da otra, no tiene ningún sentido que haya competencia ahí, porque te la va a dar igualmente bien el Estado, sin pretender ganar dinero de por medio, ¿no? Y pasa lo mismo con la línea telefónica, con el acceso a datos, ¿no? No tiene el menor sentido que exista intervención privada. Un espacio digital público es aquel que deja espacio para la intervención del Estado en el suministro de ese tipo de bienes, que deja espacio también para ese tipo de organizaciones e intervenciones públicas no necesariamente estatales, para manos de cooperativas y distintos tipos de organizaciones, y por supuesto también para la colaboración espontánea, sin ánimo de lucro, e incluso, ¿por qué no?, para la iniciativa privada, ¿no?, con límites bien acotados respecto a qué puede hacer, dónde y cómo, ¿no? Yo sé que todo esto suena a ciencia ficción, y con esto ahora sí que de verdad termino, pero me parece interesante por 2 motivos. El primero es que, yo creo que pensar críticamente es hacer este ejercicio de pensar que alternativas
engranadas con lo que existen, que no sean meramente especulativas, meramente fantasiosas, podemos desarrollar. Y sabemos que algo así es posible, porque ha pasado ha ocurrido en el pasado, ha ocurrido que enormes conglomerados monopolistas han sido desmembrados. Creo además que la Unión Europea, no seguramente un país solo, pero creo que la Unión Europea tiene la capacidad tecnológica, económica y cultural para hacerlo. Lo que no tiene, desde luego, es la iniciativa política, pero en relación con eso también creo que en los últimos años ha producido un cambio importante en la opinión pública, en el sentido de que todo esto hace poco a nadie le importaba, un carajo que hubiera solo 2 sistemas operativos, o que Google lo controle todo, a nadie le importaba, era cómodo, estaba ahí, bueno, pero es lo que hay y ya está, ¿no? De pronto yo creo que a mucha gente sí que le ha empezado a importar, ¿no? Y eso es incómodo, creo que también para la izquierda, porque de pronto a lo mejor a quien le inquieta no es a quien nos gustaría que le inquietara, porque sería como nuestros aliados naturales. A lo mejor a quien le inquieta es a la gente preocupada, por ejemplo, por la seguridad nacional. Que dice, ostras, es que de pronto ¿no? ámbitos importantes del ejército, la seguridad, están en manos de un tarado politoxicómano que vive en California. ¿Qué está pasando aquí? No es el aliado que nos gustaría tener, seguramente, ¿no? Esa persona, pero de pronto hay mucha gente de muy distintos ámbitos que empieza a hacerse preguntas, de abrir Telegram y encontrarse, ¿no? Que un mafioso ruso te ha mandado un mensaje insultando a tu presidente del gobierno, que no es el que has votado, ¿no? Pero que sigue siendo tu presidente del gobierno. Entonces, al final, yo creo que estamos viviendo un cambio en la opinión pública, un giro en la opinión pública que deberíamos intentar aprovechar, ¿no? Porque de pronto está ahí esa preocupación, una preocupación que no estaba, y que bueno, muchas veces esto no conduce a nada, ¿no? Enseguida normalizamos este tipo de preocupaciones, pero como mínimo nos coloca en una situación un poco, no sé, donde hay más posibilidades de intervención a lo mejor que hace 5 años. Así que, bueno, pues los 2 motivos yo creo que merece la pena dar un par de vueltas críticamente a todo esto. Y nada más, ya me callo, perdón, me he extendido mucho más de lo que quería, pero lo siento mucho. Bueno, una cosa, se me ha olvidado antes decir que cualquiera de estos 2 libros lo podéis comprar en la librería Santander y he dicho otros muchos, pero vamos, que lo sepáis del barrio, para que lo tengáis presente, y vamos a abrir el coloquio. Para que somos muchos y muchas, entonces lo que voy a hacer es, cuando lleguéis 3 minutos, os voy a hacer sonar la campana tibetana y tendréis 1 minuto, 2 a lo sumo para acabar, con la idea de que pueda haber el máximo de intervenciones y que pueda haber un diálogo, que César pueda ir respondiendo a las intervenciones, ideas, propuestas, preguntas que se planteen, ¿vale? Así que venga, sin más dilación, vamos a la tarea. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿El primero o la primera? ¿Puedo empezar yo? Venga, dale. De los que has estado... Tienes que usar tiene que ir rodando esto porque está el micrófono, ¿vale? Por eso estamos grabando, más que tal. Digamos que yo creo que con todas estas nuevas tecnologías, en realidad nos estamos enfrentando a una revolución tecnológica más, que a lo largo de la historia el ser humano se ha ido encontrando. Y esta es la que nos ha tocado a nosotros. Antes nos ha tocado el automóvil, luego nos ha tocado el libro, y esta es la nuestra. Entonces, yo creo que oponerse a una revolución tecnológica es algo imposible. O sea, yo veo mucho más la solución por algo que has dicho al final, por la ruptura de los monopolios, que realmente es lo que está haciendo que estas cosas se nos estén encima, que están en manos de 4. Entonces, la única manera sería hacer como se hizo con la Standard Oil en su día. Pero claro, para hacer eso tiene que haber un poder público que esté del lado de la izquierda, no el de la derecha no va a hacer eso, que sea capaz de ser suficientemente potente para hacer eso, pero siempre desde el punto de vista de la democracia, porque si no el Estado lo único que va a intentar es controlar la nueva tecnología. Cuando los chinos, ¿qué hacen en Irán ahora que les está bombardeando Estados Unidos? Cortan internet, no tienen acceso. En Rusia tampoco pueden hacer internet, y los chinos solo ven lo que quiere eso, el gobierno. Por ese lado yo sí que tengo claro que no está la solución. O sea, la solución está de nuestro lado, pero rompiendo los monopolios, no veo otra solución. Más palabras, ideas, intervenciones, preguntas. Dale, Patricia. A mí me gustaría que desarrollara... Perdón, Vladimir.
Que desarrollaras, por favor, un poco más el concepto de afectos tristes, y porque me parece muy, muy profundo y me parece muy, muy pertinente en un espacio como este. ¿Por qué dices que son tristes? ¿Qué tipo de emociones, qué tipo de afectos son esos? ¿Y por qué nos paralizan o por qué son negativos? Dale, César. Vamos. Mira, yo soy partidario, o sea, creo que la tecnología es buena si se utiliza bien. Es que recuerdas a los tiempos anteriores cuando se inició, que había un cierto temor a hacerlo y tal. Ahora ya esto ha ido avanzando a una velocidad tan tremenda que los de nuestra generación, los mayores, no hemos sido capaces de seguir el ritmo que ha llevado la tecnología. Entonces nos quedamos un poco atrás. Y yo pienso que el capital en sí se ha aprovechado de ello. Se ha aprovechado de ello de forma que hay ejemplos, creo yo, mínimamente en el campo, con el tema de la tecnología, pues en los tractores, en la maquinaria que se está utilizando, hay cantidad de gente que ha dejado de tener trabajo, ¿no? Si me enrollo mucho, me lo dices. Yo te avisaré cuando lleves 3 minutos. Bueno, pero en el tema de eso, en el campo, cantidad de gente que ya se sabe que está España vacía y demás. Y luego, en el tema de la ciudad, pues se ha ido pasando un poco de lo mismo, porque ahora vas a los bancos y es que no te atiende nadie. Está el cajero, que todo al cajero. Y claro, yo, por ejemplo, no lo domino bien. Os voy a poner un ejemplo. He tenido un problema con el ojo porque me he hecho una gota que me hace el ritmo cardíaco me lo va bajando y tal. Entonces el otro día me mareé, fui al médico y me dijo que era una gota que me estaba poniendo que era lo que me hacía bajar las pulsaciones cardíacas. Entonces, claro, el cardiólogo me ha dicho que hable con el oftalmólogo para que me dé una cita para ver si me puede cambiar. Bueno, he pedido la cita, me la han dado para el 3 de noviembre. Me la han dado hoy, precisamente. Entonces, no sé, me siento indefenso. ¿Qué hago? Bueno, puedo ir a reclamar, claro. Indudablemente puedo ir allí a la Seguridad Social y decir, joder, es que no hay derecho a que me den una cita. Además que era una cita prioritaria, de estas que te dice que te dan. Entonces, esta serie de cosas yo creo que no hemos conseguido, las generaciones nuestras, controlarlas debidamente. También creo, por otra parte, no sé si esto ya, que la tecnología al capital, le está sirviendo para eliminar gente. Yo creo que ellos, si pudieran, como dijo alguno por aquí, sobramos 20 y tantos millones de españoles, y yo creo que lo siguen pensando. Y ya no digo más. Con esto ya. Vale. Encargo. Hola. Sí, sabes. Bueno, muchas gracias. Sí, yo planteo una pregunta. ¿Qué alternativa podemos imaginar desde la izquierda para disminuir, paliar el impacto medioambiental que llevan consigo sobre todo los enormes centros de datos, ¿no?, relacionados con las tecnologías digitales y con la inteligencia artificial, porque es un problema importante, me parece. Ya. Dale, Luis. Vladimir, por favor. Bueno, a ver, yo es que mi experiencia vital a lo mejor es un poco diferente, porque mi primer correo electrónico lo tuve en el año 88. Yo la primera vez que entré en internet se llamaba ARPANET, y conocí Archie, Gopher, una serie de cosas que algunos lo sonarán, pero tenéis que tener en cuenta que la World Wide Web esta se creó en el 93. Entonces, a partir de ahí yo en el trabajo, porque
avatares de esta vida, he estado siempre dedicado a cosas de internet, de alguna manera. Con lo cual he ido viendo cómo se desarrollaba. Hubo un momento en el que, sobre todo los finales de los 80, nos contaron que la tecnología venía para liberarnos y dar más tiempo al trabajador para disfrutar de su casa, de sus hijos, de su familia. Esto es mentira. Ya lo conocéis perfectamente. Y entonces, digamos, todo eso ha ido siguiendo y según se han ido metiendo nuevas mejoras en el sistema tecnológico, siempre ha sido el vamos a mejorarte tu vida. Ese es el lema de cualquier mejora. O sea, cualquier mejora que normalmente redunda en tienes que pagar más licencias, tienes que cambiar de ordenador, tienes que buscarte otro teléfono. Eso es una mejora. Yo no sé, le llamo mejora. Yo sostengo desde los años 90, cuando empezaron a meter las hojas de cálculo en los bancos y a sustituir contables por hojas de cálculo, porque fue así, o sea, empezó. Ahora los de las oficinas de las sucursales bancarias se quejan de que les están despidiendo gente porque el cajero electrónico, el cajero de la calle, está haciendo todo el trabajo de la oficina. Pero yo en la empresa en la que trabajaba yo en los principios de los 90, hicimos una auditoría del Citibank en la que prácticamente la auditoría se cepilló a medio departamento de contabilidad porque ya funcionaba Excel y aquello era fue una manera de adelgazar la empresa, que llamaron, creo. Y yo ahí desarrollé una teoría que he intentado vender, pero no me la compra nadie, y es que cada vez que se ponga un sistema tecnológico que sustituya mano de obra, ese sistema tecnológico pague seguridad social. Y oye, así ya podemos empezar a hablar, y entonces si tú tienes 30 servidores y estás pagando 30 seguridades sociales, a lo mejor la empresa no lo quita tan rápido puestos de trabajo, porque eso sería cuestión también de poner una cuota alta para que aquello fuera. Y hay una cosa que recuerdo de aquello, yo soy del Cuerpo Superior de Tecnologías de Información de la Administración, y sí que tuvimos un intento de montar una especie de red digital pública, que Rediris era un intento. Y entonces yo participé en unos seminarios y una de las charlas la dio Javier Echevarría, de Telepolis, era el libro que había escrito unos años antes. Y entonces sostenía lo que había un tercer entorno, aparte del entorno natural, rural y el entorno urbano, pues un entorno tecnológico, donde empezábamos a vivir allí. De hecho, ¿os acordáis alguno de Second Life? Que era una aplicación, de hecho, Izquierda Unida tuvo local en Second Life. Llamazares tenía un avatar en Second Life. Yo me hice amigo de Llamazares en Second Life. Fue muy divertido. Entonces, creo que trabajar eso podía estar bien, pero Javier Echevarría nos llevó a la conclusión de que era imposible. Porque detrás de todos estos oligarcas hay otra cosa, que es los que no vemos, que es, por ejemplo, Cisco Routers, los que diseñan los routers, porque que sepáis que todo eso que mandáis va por unos cablecitos que llegan a unas maquinitas y tiene una tecnología, unos estándares. Esos estándares los controla una institución que es ISO, pero que en ISO está IBM, en ISO está Oracle, todas las tecnológicas están ahí. Con lo cual hacen lo que ellos les dejan. Entonces, si tú montas una red pública usando IPv4, vamos, el que tenemos ahora, y ellos de repente cambian todo lo de fuera de tu red pública al IPv6, que ya está diseñado, pues están jodidos. Sí. Entonces, ahí hay unos señores del aire que llama Echevarría que te podían dejar todo hecho polvo. Y solo dos cosas. Eso tiene una derivada y es que, por ejemplo, el Elon Musk, que no es nada tonto, creo que ha sido él, el que tiene las redes de satélites. Porque en caso de que la tecnología se la cambien por cable, él tiene los satélites y te replican el modelo. Y ya está, la tengo más. Toma.
Perdón. Tranquilame, que yo quería decir una cosa, cuando lleve 3 minutos, plin, y si en 2 no he terminado, otro plin. Tú comentabas antes, César, que había ¿qué uso positivo se le podían dar a las nuevas tecnologías, ¿no? Y en tu libro señalas algo que me parece muy importante: una tecnología no puede ir distinto de la estructura social en la que crece y se desarrolla, ¿no? Entonces, hay un tema que me parece muy interesante, que es la experiencia de las empresas que están trabajando, que son una minoría, son una excepción, sin que el beneficio sea el objetivo, que es el capitalismo. Por eso las ganancias de productividad lo que hacen no es mejorar tus condiciones de trabajo, que te exploten más. Pero hay ejemplos como el de Burzov, y yo me baso en los estudios que tú conocerás y que te quería pedir tu opinión, de Frederic Laloux, que es una empresa de enfermería, la mayor de Holanda, que hasta donde yo sé funciona democráticamente. Es decir, cuando hizo el trabajo Laloux eran 7.000 empleados, ahora creo que están en 12.000, y se organizan en grupos de 10-12 personas, enfermeros o enfermeras, que son completamente autónomos para decidir y organizar su trabajo. Se basa en confiar en que la persona va a hacer su trabajo de la mejor manera posible. Y luego, lo interesante, por eso lo traigo aquí, es que, bueno, a partir de eso tienes un funcionamiento democrático, es la mejor empresa de enfermería de lejos, la más eficiente, todo lo mejor. Pero ¿por qué es posible que centenares de grupos aislados trabajen coordinadamente? Gracias a las nuevas tecnologías. A una intranet que, sobre la base de un funcionamiento autogestionario, democrático, porque nadie de la dirección puede cambiar sus decisiones, que es lo interesante, sino que ellos deciden, tienden a hacerlo bien, porque la gente tiende a hacer bien su trabajo. Pero es la intranet lo que les permite funcionar coordinadamente, compartir con agilidad los problemas y aprender unos de otros. Y es a lo que voy, que las nuevas tecnologías, es verdad que usadas de la forma capitalista son un desastre, o en manos de un estado burocrático como el chino también es un desastre, pero sí, de verdad, sobre una base social democrática nos podrían permitir hacer cosas que eran imposibles hace 50 años o hace un siglo. Y eso, cuando hablamos de socialismo democrático, pues eso podría tener allí una base, ¿no? Y yo creo que eso, por eso te quería preguntar, tú que conocerás más, yo solo he leído a Laloux directamente de esto, y me pareció fascinante, porque podría servirnos de modelo, por ejemplo, para la izquierda organizada. Sí, yo me parece que es más democrática Burzov, la empresa de enfermería, que muchas organizaciones de la izquierda, pero lo es porque tiene unos medios que le permiten hacerlo, y luego sí una voluntad, una base. Más palabras. Rogelio, tengo preparado el libro. Tú no sé si me has avisado. El micro no sé. A sacar la Hay que ponerle un Cabezón. Ahí van. Bueno, según estabas hablando, Jordi, me ha recordado en 1964, cómo el capitalismo puso al libro, al estalinismo, diciendo que era un control de la mente, de la forma de pensar cultural y tal, ¿no? Y qué casualidad de la vida, estamos en esta situación ahora dentro del propio capitalismo y además apoyándolo y fortaleciéndolo, ¿no? Entonces, aquí hay una guerra cultural que es muy importante y que ahora mismo la izquierda la está perdiendo a grandes pasos. Eso no quiere decir que estemos en plan negativo, simplemente estamos viendo una cuestión que está ahí y que tenemos que ver cómo actualizarla, y que nos están mintiendo de que la tecnología sirve para desarrollar la cultura, la educación, tal. Depende que lo haga. Sirve para una cosa, para todo lo contrario. Si sirve para desarrollar la cultura, la educación, pues evidentemente mucho mejor, habrá mejores medios, habrá mejores desarrollos, siempre que sea democráticamente y participativamente. No que alguien diga, tengo estos medios y evidentemente la Barcelona sale porque no representa lo que yo estoy queriendo que vendas. Entonces, eso es una cosa que creo que tenemos que reflexionar sobre lo que queremos hacer como la en cultura. Y luego también están hablando para mí es muy positivo cómo se está trabajando, pero evidentemente, ¿por qué? Porque si haciendo una buena tecnología, un buen desarrollo, se podría reducir la jornada laboral sin ningún problema. Pero sin ningún problema. Claro, la productividad aumentaría, pero la jornada, los beneficios de las grandes empresas tendrían un problema. Es decir, que la gente tiene más tiempo para pensar. Y no se trata de eso, se trata de decir, vamos a tener a la gente alineada de 1000 formas distintas, y dicen, lo mejor ahora es trabajar online. Y claro, no te das cuenta que estás trabajando en 8 horas, sino que estás trabajando 14. Y estás en casa y te tienes que ir de vacaciones y te llevas el portátil porque tienes que responder al jefe. Entonces, depende el tema de cómo se vaya a desarrollar la tecnología. Yo creo que has dado un paso importante, o por lo menos para empezar a plantearlo,
que hay otra forma de utilizar la tecnología y yo creo que es por eso que tenemos que aprender a utilizarla para el beneficio común, ¿no? Me habéis fastidiado, no me dejáis usar el GOM, porque habláis el tiempo. Dale. Bueno, lo primero, darle las gracias, César, porque te has aceptado venir aquí a compartir con nosotros. Yo creo que antes ya lo has comentado un poco, pero es la idea de cómo se compagina el desarrollo o el buen uso de todas estas tecnologías con también la evidencia de que cada vez la disponibilidad de los recursos materiales a nivel planetario pues es más escaso o va a estar más reducido. Y también la pregunta de cómo se compagina todo esto, no solamente desde la Europa donde vivimos, sino con otros millones de habitantes del planeta donde a lo mejor pues ni siquiera tienen electricidad o no tienen disponibilidad de agua o una educación como la tenemos. Las rosquillas me han dicho que os diga que son para comer. ¿Hay alguna pregunta más o le damos un turno de respuesta? Bueno, es que se me ha olvidado una cosa. Venga, José breve. Que era, estamos hablando de que la cultura de informática era progresista, lo comentabas tú, que como un colegio no va a tener ordenadores, si eso significa que los jóvenes y los estudiantes pueden desarrollar, estudiar, aprender, pues qué casualidad, no sé si ha sido hoy o ayer, ya no me acuerdo muy bien, que hay un movimiento, no sé si es en Suiza o en Finlandia, no sé, imagino que sí, ¿sabes? Que están ahora planteándose todo lo contrario. Han hecho un estudio de 4 años de cursos, de orden 1, intelectualmente hablando, entonces dicen que ya no quieren tener a que sus hijos estén en el colegio con los ordenadores estudiando, que vuelvan al papel. ¿Puedo puntualizar una cosa? ¿Sí es puntualizar? Sí. Es que antes cuando se ha contado el rollo ese... El micrófono. Hay que comprar uno de esos. Dale. Ya. Bueno, es que cuando se está contando el rollo de lo de la gota y eso, pues resulta que es que como me han dado toda esta distancia de tiempo, pues mi hijo ha ido y ha preguntado al ChatGPT ese. Y me ha dado toda la información. Le ha dicho que la gota que me estaba produciendo el ritmo cardíaco más alto, o sea, no, más bajo, perdón, que no tiene importancia, que me estoy poniendo otra gota que es la principal, es la que es importante. Esa es como una especie de refuerzo que se puede suprimir. Y eso los médicos no me lo han dicho. Y el ChatGPT este sí va y me lo dice. Entonces, pues nada, dale caso. Pues si os parece, vamos a, si es algo que haya alguna palabra más ahora mismo, le doy la palabra a César porque hay un montón ya de preguntas y cosas que te pueden dar pie. Querría decir vale. que como la izquierda, Espera. la izquierda siempre va a ser pobre, pues que no vamos a tener éxito, ¿no? Con nuestras políticas, nunca, ¿o no? Llevamos así desde cuándo? 5 siglos, 6 siglos, desde que empezó el capitalismo. Y además ahora el Banco Europeo también va a subir los tipos y tendremos menos poder adquisitivo. Yo desde luego estoy hundida, puede ser, pero hace mucho tiempo ya no estoy hundida. Y que bueno, que debe ser algo así como que es así la felicidad, ¿no? Unas veces mejor, otras veces peor, pero políticas reales que cambien. Yo estoy en una plataforma que por más que nos movemos, cada vez que nos juntamos, no va nadie, o casi nadie. Vamos a ver, que a lo mejor necesitamos 3 generaciones más. Es agotador, es agotador. No sé qué hace falta para que la gente tome conciencia de que estamos pisoteados, que la bota nazi no se ha ido, está aquí. Bueno,
No quiero ser tan realista. Gracias. Vale, pues César, ¿dueles? Arriba. Tienes la palabra. Bueno, por supuesto no voy a intentar responder a todas vuestras intervenciones, interpelaciones. Sí voy a intentar hacer las preguntas más directas, responder, pero bueno, entiendo que es un diálogo y no una especie de examen que me hacéis, ¿verdad? Pero sí, bueno, algunos hilos sí que me gustaría ir retomándolos. Ha sido súper sugerente todo lo que habéis planteado, ¿no? Empezando por la idea, ¿no?, de que estamos viviendo una revolución tecnológica crucial en torno a la tecnología, que es, como decías, la revolución que nos toca vivir a nosotros como en nuestra época. Creo que en parte es verdad, pero también soy un poco escéptico respecto a esta idea. Yo creo que es muy complicado saber qué tecnologías realmente van a tener más impacto en el medio plazo. Muy complicado. Antes el compañero mencionaba Second Life. Second Life es otra de las que se nos dijo, ¿no?, que iba a cambiar todo. Eso hasta Llamazares tenía su avatar allí, porque no estar allí era... Yo ni siquiera llegué a entrar, porque no me lo creí. Pero es que hay muchísimas. MySpace, ¿no? Es que ni os acordáis de lo que era MySpace, pero en cierto momento... yo trabajé en una empresa, en una institución cultural muchos años, ¿no? Y cuando estabas ahí era permanente, no, hay que estar en este sitio, y en este sitio, y en este sitio. Mira, mejor estar a la penúltima, que así te ahorras un montón de trabajo, porque la mayor parte de estas cosas no van a ir a ninguna parte. Es muy complicado, muy complicado. Yo a veces en broma me preguntan, ¿no?, ¿cuál es la tecnología más importante de los últimos 40 años en España? Yo creo que el hormigón prepensado, ¿no? Porque efectivamente las obras públicas han sido el motor económico de este país y de la estratificación social de España, ¿no? Muchísimo más que ninguna otra cosa. Yo diría que la lavadora. Otro ejemplo, ¿no? No, y hablando por ejemplo de revoluciones tecnológicas en curso, yo creo indiscutiblemente la mayor revolución tecnológica a la que estamos asistiendo son los desarrollos en el campo de la energía fotovoltaica, el paquete de desarrollos en el campo de las baterías y las células fotovoltaicas, ¿no?, que implican una revolución casi, te diría, antropológica, ¿no? Puede estar equivocado, es mi opinión, pero casi nunca hablamos de eso en cualquier caso, ¿no? Y la última chorrada que aparece en nuestro móvil despierta mucha más atención que un proceso de descarbonización en curso que hace 10 años nos parecía imposible, simplemente imposible, ¿verdad? Y es un cambio brutal, o sea, es un cambio, o puede llegar a ser un cambio parecido al del neolítico, ¿no? Tal vez no, a lo mejor nos morimos todos en el cambio climático, quién sabe, pero desde luego lo que está pasando, si comparamos eso con las promesas, por ejemplo, de la IA, que ya desde el momento tiene mucho de burbuja publicitaria, pues yo creo que ahí hay una asimetría. Digo esto para tomar con cierta distancia también, ¿no?, esa sensación de estar en un torbellino tecnológico permanente. Bueno, yo creo que los cambios tecnológicos son más lentos, se van asentando. Hay cosas que son muy potentes pero que luego no encuentran encaje económico, social. Bueno, siempre animo a tomarlo con un poco de distancia, ¿no? Compartiendo, es evidente, ¿no?, por eso estamos hablando de ello, ha habido un cambio social profundísimo. ¿Qué son los afectos tristes? Y enlazo ahí con varias intervenciones. Bueno, es un término, no es mío, por supuesto, es de un autor del siglo XVII que se llama Spinoza. Es que no me gusta mucho hacer citas, pero aluden un poco a la idea de que, bueno, hay como sensaciones compartidas, ¿no?, una especie de clima compartido, colectivo, que en cierto momento te hace creer o te hace pensar que muchos cambios son posibles, sí se puede, decíamos, ¿verdad? Y otros momentos en los que realmente tampoco ha cambiado todo tanto, pero en cierto sentido puedes decir que las cosas están mejor, sin embargo tienes la sensación de que nada es posible, ¿no?, y que hay una sensación de pasividad, de que estás paralizado, etcétera, ¿no? Yo recuerdo cuando gritábamos si se puede, arrasaba el PP, o sea, que no se nos debería olvidar, ¿no?, que estábamos convencidos y convencidas de que sí se podía. Yo a veces, yo tengo que viajar bastante por trabajo y a veces cuento cómo se ve España en el extranjero, que es, cuando viajas es muy sorprendente, porque nosotros aquí tenemos una visión como muy oscura de cómo es nuestro país, de cómo es nuestro gobierno,
de lo que está pasando a nuestro alrededor, y desde fuera se ve como todo lo contrario, ¿no? El único país que no ha sucumbido al fascismo, que sigue siendo un faro para el feminismo, que apoya a Palestina, que tal. Y claro, tú dices, no, es todo mentira, en realidad el apoyo a Palestina es poquito, el feminismo, wow, está fatal, hay un montón de machismo, el gobierno no ha conseguido nada. Dices, bueno, no sé, a lo mejor también el que estoy un poco equivocado soy yo, ¿no? Porque esa mirada de fuera es la que está sistemáticamente equivocada. A lo mejor mi mirada también, esa no tan pasiva, tan negativa, porque al final yo creo que a quien le interesa inducir esa sensación de pasividad, de derrota, de no se puede, es a los poderosos, ¿no? Finalmente, o sea, quien más contento está con que nos veamos así es Elon Musk, es Trump, es lo que intenta hacer todo el rato, ¿no? Mira, esos izquierdistas idiotas llevan décadas, siglos en realidad intentando, no consiguen nada, son un montón de pijos en realidad, wokes que solo les preocupan sus discursitos estúpidos. Nosotros somos los que de verdad hacemos las cosas, no sé, yo creo que es verdad, estamos viviendo, yo creo que sobre todo la resaca de un ciclo político muy complicado. Está bien que llegue más joven que nos quite del medio, porque seguramente ya no damos para más, ya es un ciclo político que ha tenido cosas muy buenas, pero que yo creo que está agotado. Pero no deberíamos confundir eso, yo creo, con esa percepción también un poco histórica, generacional, con la realidad inevitable. Yo creo que, bueno, la realidad es muy dura, es muy complicada, pero hay un punto también de subjetividad. Y a eso alude la idea, yo creo, de afectos tristes, ¿no? También eso nace del miedo, ¿no? Claro. Pero fíjate que el miedo, o sea, en plena crisis de 2008, o sea, con la situación económica que había en este país, ¿cuántos desahucios había en 2011, en pleno 15M? O sea, ¿no? Sin embargo, fíjate también en ese momento de nuevo, ¿no? Desde el extranjero, o sea, la gente no da crédito porque en ese momento en España apareció un movimiento muy potente, democratizador y tal, y prácticamente no hubo como una reacción racista o xenófoba, que en toda Europa fue lo que pasó. De pronto se echó la culpa a los inmigrantes, etc. En España eso no pasó, tardó muchísimo en pasar. Y de hecho ni siquiera tuvo que ver con la crisis económica, ¿no? Vino por otro lado, con cuestiones territoriales, etc., ¿no? No sé, o sea, yo creo que... No será Inglaterra, porque aquí están todos... No será Inglaterra. Allí empiezan... O sea, yo creo que pensar críticamente también es desconfiar un poco de nuestros propios sentimientos. Desconfiar un poco de nuestros propios sentimientos, ¿no? No dejarnos llevar a veces también por el triunfalismo, ¿no? Desconfiar, eso, la crítica yo creo no debe ser solo intelectualista, desconfiar de nuestros conceptos, de nuestras ideas, sino ser un poco humilde también respecto a nuestros propios afectos. Todos estamos iguales, o sea, yo el primero. Bueno, si queremos ser muy positivos y hay que feliz, que vienen las vacaciones, pero bueno. Vamos a dejar que César termine y Terminar una pequeña ronda más cortita. Debo terminar muy rápido, a ver. Sí, no, el asunto de la destrucción de empleos tenéis toda la razón. O sea, las tecnologías en muchos ámbitos, en los bancos, yo creo que es verdad que es de los sitios donde más impacto ha tenido la tecnología digital. También porque nos hemos dejado, ¿no? Efectivamente, en realidad lo que ha pasado es que una parte importante del trabajo lo hemos asumido los clientes, que es una cosa que pasa muchísimo, ¿no? Que empezamos a trabajar nosotros para las empresas todo el rato, ¿no? Lo cual me lleva a que en el fondo muchas veces la digitalización no consiste tanto como en que haya una máquina que haga el proceso, como en aprovechar ciertas condiciones sociales para estandarizar esas dinámicas de trabajo, ¿no? Para aprovechar la precarización, ¿no? Porque, o sea, si os vais a pensar, por ejemplo, en las empresas en las grandes plataformas de delivery, ¿no? De comida o de paquetería como Amazon, o de vivienda como Airbnb, o de transporte como Uber, ¿no? Tecnológicamente, ¿qué han hecho? Nada. O sea, son sistemas de mensajería súper sencillos, que no, la aportación tecnológica es poquísima. Lo que han hecho es aprovecharse de condiciones sociales de precarización que hacen que un montón de gente, para vivir, tengan que andar repartiendo el domingo a las 7 de la tarde y que haya una legislación que lo permita. Pero realmente lo que explica el éxito de Airbnb es una ordenanza municipal, no es un desarrollo tecnológico. Es una ordenanza municipal que permite que ese tipo de explotación inmobiliaria sea legal.
no es la tecnología. No es la tecnología, o sea, son cambios políticos, son cambios sociales, en las condiciones laborales, en el poder de los sindicatos, ¿no? También hay tecnología por medio, por supuesto, ¿no? Que permite esa. Pero el cambio fundamental, como pasó con la revolución industrial, por cierto, o sea, los principales inventos de la revolución industrial ya se conocía desde hace mucho tiempo. El primer cambio de la revolución industrial fue social y político. Fue poner un montón de trabajadores descualificados, juntarlos en un entorno laboral y someterlos a la autoridad de un capataz. Ese fue el principal cambio. Y luego, en ese entorno, empezaron a entrar un montón de máquinas, que ahí sí tenían un efecto explosivo, ¿no? Pero el primer cambio fue político, no fue tecnológico. Entonces yo creo que eso también deberíamos darle una vuelta, ¿no? No dejarnos deslumbrar todo el rato con la tecnología, porque nos hace pensar, ¿no?, que requiere como soluciones completamente mágicas, al alcance solo de mentes prodigiosas. Nuestras herramientas tradicionales valen, ¿vale? Sindicalismo, lucha laboral, regulación, valen. Hay que renovarlas, por supuesto, para hacerse cargo de este nuevo marco, pero es un nuevo marco político sobre todo, ¿no? Claro, estoy de acuerdo, o sea, el desarrollo, o sea, hubo antes, y lo conoces mucho mejor que yo, ¿no? Como todo un desarrollo primero de la tecnología digital, que estuvo sobre todo en manos públicas y que marcó en buena medida por qué tenemos las estructuras digitales que tenemos distribuidas, ¿no? Eso fue un empeño de las universidades, es decir, que los grandes operadores tecnológicos de los años 70 y 80 querían estructuras centralizadas como el Minitel francés, eso es lo que querían ellos, y fueron las estructuras sobre todo universitarias públicas que dijeron, no, a mí no me dan cualquier cosa, nosotros tenemos estructuras distribuidas que funcionan muy bien, como nuestras bibliotecas, nuestros laboratorios, y no queremos un operador central, que es algo que estamos tendiendo ahora de hecho, ¿no? A una nueva recentralización. Cuando eso cambia, efectivamente, a finales de los 80, a principios de los 90, es cuando empieza a haber todo un proceso de desarrollo directamente en manos privadas que hace que toda esa estructura invisible esté, que lo estamos viendo hasta cotidianamente, ¿no? De pronto, un formato como es PDF, que nos van diciendo es verdad, ¿no? Los del software libre, que no lo usemos, y ahora estamos así, ¿no? Que de pronto es un marco propietario, que de pronto cualquier día no vamos a poder ver todos nuestros documentos en PDF nunca más, que todo está a punto de pasar, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos un problema muy grave, es un poco como si, ¿no?, las cañerías por las que viene el agua estuvieran diseñadas con una tecnología completamente opaca que puede cambiar de un día para otro, con lo cual nacionalizar el agua es particularmente complicado. Estoy de acuerdo, hay dificultades técnicas añadidas, pero yo diría que no son insalvables. O sea, yo creo que tenemos experiencias históricas de nacionalizaciones, leyes antimonopolio, que aceleradas, además en poquísimo tiempo, que yo estoy convencido que no son insalvables. Porque al final yo creo que Jordi lo ha planteado muy bien, ¿no? O sea, son las estructuras sociales las que impulsan los desarrollos tecnológicos en una dirección u otra. Yo creo que la clave aquí es invertir un poco la mirada que tenemos tradicionalmente de las tecnologías como motores del cambio social, una especie de determinismo tecnológico extremo, y empezar a pensarlo al revés, ¿no? Que estructuras sociales hacen que de una forma más o menos orgánica se impulsen ciertas tecnologías. Yo creo que fue el hecho de que las tecnologías digitales se desarrollaran directamente en un entorno neoliberal las que explican precisamente qué tipo de internet, qué tipo de redes sociales tenemos. Yo creo que entornos sociales diferentes generan tecnologías diferentes. En el fondo, si os dais cuenta, o sea, lo que han hecho las tecnologías digitales es habituarnos a la centralización y a la planificación. ¿No? Lo que ahora sería muy sencillo sería de tener una especie de economía planificada y centralizada, porque es a lo que nos hemos acostumbrado. O sea, una parte brutal del comercio mundial es comercio intrafirma, ¿no? O sea, nunca ha habido, ni en la Unión Soviética ni en ningún otro lugar del mundo, niveles de centralización y planificación como lo que hay en los grandes monopolios capitalistas, ¿no? Bueno, incluso pensada a nivel más cotidiano. O sea, ¿dónde compramos los muebles todos y todas? En una única empresa, ¿no? En Ikea, o sea, ningún estado totalitario estalinista soñó nunca con una uniformidad de los hogares como la que se ahora. Jamás, ¿no? O sea, solo en Polonia y en Rusia había muebles diferentes. O sea, te vas a Buenos Aires y es la mesa que tienes en tu casa, ¿no? O sea, que en ese sentido, yo creo que lo que tenemos ahora es justamente un contexto muy proclive
a la centralización. Contextos diferentes, yo creo que pueden dar usos y desarrollos tecnológicos muy diferentes. Habéis preguntado por los problemas medioambientales, son muy reales. De hecho, uno de los obstáculos que tienen las fantasías de digitalización extrema, esta que nos vendían hace algunas décadas, o las fantasías, ¿no?, de una presencia de la inteligencia artificial total que lo va a controlar todo, es que seguramente es prácticamente imposible. Eso no puede pasar, simplemente porque no hay recursos materiales para que ocurra. Dicho eso, ¿vale?, es un problema real. A mí siempre me llama la atención, ¿no?, cómo la tecnología digital lo captura todo una vez más, ¿no? Y de pronto nos preocupa mucho más el consumo de agua de los centros de datos, que realmente es bastante modesto. O sea, los centros de datos consumen mucha agua y es un problema local para allí donde se implantan, ¿vale? Es un problema local, o sea, en las regiones donde se implantan, por ejemplo en Aragón ahora tienen problemas con esto porque suelen ser regiones ya con tensiones hídricas importantes, pero en términos de todo el país es un problema muy pequeño. Si lo comparamos, por ejemplo, con el regadío, el cultivo de regadío, que ese sí que es un problemón descomunal. Estamos exportando agua envasada, no en botellas, sino en tomates, aguacates y fresas a toda Europa. Somos un país semidesértico y estamos exportando literalmente agua, ¿no? Ese es un problema descomunal. O sea, la inmensa mayoría del agua que consumimos en este país está en esos cultivos. Entonces, digamos que es como que centramos nuestra atención, ¿no?, en aquello que reluce, que llama la atención, ¿no?, la tecnología, y dejamos de lado un problema que yo creo que además para la izquierda es complicado, porque bueno, están las grandes multinacionales del sector agrícola ahí introduciéndose, ¿no?, y con una presencia muy fuerte en nuestro país, pero no solo. Hay un montón de gente que alguna lo está pasando mejor y otra no lo está pasando tan bien, ¿no? O sea, que es un problema, yo creo, muy gordo. Quiero decir, ¿existe ese problema ambiental? Sin duda, pero a mí me llama más la atención cómo ¿no? Cómo nos distrae de otros problemas de tecnología, no solo aquí, sino en otros muchos, en educación y en otros muchos ámbitos de nuestra vida que eso, ¿no? Y bueno, os voy a dejar aquí porque se me vuelve a enrollar muchísimo, me gustaría que hubiera Son las 8, el objetivo es terminar a las 8:30. Procuramos mantener eso para que sea conciliable esto con nuestras vidas personales. Entonces tenemos todavía media horita. Si hay ya intervenciones más cortitas, ahora el gong sonará al minuto y medio, algo así. Y bueno, pues una segunda ronda de preguntas o intervenciones. Yo soy Nicolás. Si no tenemos... Venga, pues, El micro. Ay, toma, antes de la tiro. Bueno, muchísimas gracias, César, por haber por tu charla y tus reflexiones y demás. Yo he llegado tarde y entonces no sé muy bien en qué ha consistido al principio. Estaba en una reunión de trabajo, me ha sido imposible llegar antes, pero he querido que por lo menos hacer el esfuerzo y aunque fuera los últimos minutos poder estar aquí. Quizás a mí únicamente insistir un poco más en la influencia que tiene la tecnología en la educación, que es mi campo y como soy profesor de secundaria, precisamente vengo de eso. Porque en el fondo en la educación, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, se ha ido como a bandazos. Estamos como en el péndulo, antes, ahora se apostaba todo por la tecnología, nos llenaron las aulas de pizarras digitales, nos dijeron que esa iba a ser la solución para que el aprendizaje significativo tuviera efecto en los alumnos y en las alumnas, iba a ser una revolución muy importante, y sí lo habéis indicado también, hay determinados movimientos, sobre todo en otros países, que eran referencia en el éxito educativo, como Finlandia y otros países, que parece que están dando una vuelta atrás, como que se han dado cuenta que todo eso realmente no era lo importante, que era un espejismo o algo por el estilo, y que realmente lo importante tendría que ser la transmisión de una cultura común. Y quizás con esto de la tecnología se pierda eso, la transmisión de esa cultura común, porque muchos tecnócratas, gerifaltes de la tecnología y demás, yo creo que lo que piensan es que individualizar la educación hasta tal punto de que cada alumno y cada alumna reciba una educación incluso basada en inteligencia artificial, incluso sustituyendo al profesor por la inteligencia artificial y, como si dijéramos, definida según las necesidades educativas de cada uno de los alumnos. Es particularizar, o sea, atomizar ya la educación y dejarla muy individual.
esto evidentemente sigue en línea con toda esta contrarrevolución antropológica que ha sucedido. Todos los seres humanos nos hemos convertido en individuos. Ahora somos individuos, nos creemos que somos el empresario de nosotros mismos y entonces todo lo colectivo ahí es muy difícil. En la educación lo veo bastante y se sigue produciendo aquí, porque en España, como vamos a remolque, toda esa contrarreacción de la hipertecnologización de la educación quizás vaya a llegar más tarde, pero tiene unos efectos bastante negativos. Quizás algún comentario acerca de eso. ¿Me dejas responder a esto? Porque como había varias intervenciones sobre educación y no dije nada en su momento, así me da tiempo, porque lo habéis comentado varios, pero no quiero monopolizar la palabra, porque me parece importantísimo. Sí, o sea, realmente lo has descrito muy bien, lo habéis descrito muy bien, ¿no? Durante muchos años lo que vivimos fue pues una especie de tsunami tecnológico en las aulas. Yo en la universidad también lo viví, con una idealización de la cacharrería digital, absolutamente, de los distintos dispositivos, desde los campus virtuales y aulas virtuales a distintos tipos de aparato. Y yo creo que ahora lo que estamos viviendo en esos momentos de péndulo es algo también bastante peligroso, ¿no? Que es una especie de idealización nostálgica del pasado. Yo no paro de encontrar a gente que dice lo bueno que era EGB. Era una mierda, ¿no? Fue horrible. Yo tuve una educación, y ni os cuento, ¿no? Lo pasé fatal, o sea, fatal, y era una cosa realmente espantosa, ¿no? Y cada vez que oigo a alguien decir lo buena que era la educación, entonces, pues no sé dónde, habrá estudiado en Suiza, porque vamos, yo desde luego en estudio de Gijón y un colegio de Gijón, a mí fue horrible. Horrible, ¿no? Y creo que mis hijos tienen muchísima mejor educación hoy en un instituto público madrileño de la que tuve yo en su momento, ¿no? Así que desconfío mucho de esa idealización nostálgica del pasado. Creo que es otra forma de fetichización, ¿no? Antes era una fetichización de la tecnología y ahora una fetichización del papel y la tiza. Que es yo creo que muy buen ejemplo, porque primero nos impide entender algo, ¿no? Que primero que lo más avanzado no es necesariamente lo más nuevo, ¿verdad? Y que, bueno, pues a lo mejor efectivamente los libros en papel son más avanzados tecnológicamente que los libros electrónicos, aunque sean más nuevos, no han superado esa tecnología por distintos motivos, ¿no? Eso es posible, pero el pasado por ser pasado no es mejor, ¿no? Y que debemos evaluar en cada caso qué tecnología puede aportar, sobre todo, ¿para qué problemas pedagógicos? ¿No? Que es un poco lo que estamos dejando de lado. Por eso a mí me asusta mucho esa especie de reacción nostálgica que a lo que te conduce finalmente es a un elogio de la pedagogía pasada, ¿no? Como lo bueno era la disciplina, la clase frontal, de aquellos buenos tiempos que cada vez se alejan más y se aproximan peligrosamente a los anteriores a la democracia, ¿no? La cosa va retrocediendo, ya no es BUP, de pronto es el PREU, ¿no? Entonces, no plantearte, bueno, pues efectivamente, con racionalidad qué tecnologías son, y sobre todo que lo que nunca se plantea es que esa supuesta revolución tecnológica en las aulas nunca se produjo. O sea, las pizarras digitales, los ordenadores eran atrezo con el teatro. O sea, mis hijos han manejado tablets y tal. Yo miraba lo que había en esas tablets, eran cuadernos rubio. O sea, eran, en el mejor de los casos, volcados de los libros en papel en una tablet. Que encima se le acaba la batería. Joder, pues es verdad, para eso mucho mejor el libro en papel, que no se le acaba la batería. Pero era literalmente lo de cuadernos rubio, os lo juro, esto no es broma, ¿eh? O sea, eran fichas en PDF de caligrafía de cuadernos rubio que había que imprimir y los tenías que rellenar, escanear y subir a la plataforma digital. Eso no es digitalización, es una tomadura de pelo. Digitalización es pensar para qué sirve una herramienta y si no es mejor, pues la tiras a la basura. Si es mejor, ¿para qué problema pedagógico? Pues la usas, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento, en general, que coincide mucho con el clima de época, ¿no? De pánico moral, que la derecha está sabiendo aprovechar muy bien, ¿eh? O sea, ellos saben liderar muy bien esta especie de reacción antitecnológica, de vuelta al papel y al lápiz, de vuelta a la autoridad, de vuelta a la memorización, ¿no? Está por todas partes. Yo creo que deberíamos ser un poco más listas, ¿no? Que todo eso y saber manejarlo.
a mí me parece que enseñar a utilizar escritura, o sea, no hay ningún espacio social ahora mismo donde expliquen cosas como la que explicaba aquí el compañero de qué hay dentro de estos cacharros, ¿no? Que a nuestros niños y niñas, a nuestros adolescentes nos expliquen qué demonios hay dentro de esta caja negra, cómo podía haber sido las cosas. Yo creo que hay en esos espacios que son los institutos, los colegios, las universidades, deberíamos ser capaces de aprovecharlo para eso también. Pero no me enrollo más. Perdón, es que es un tema que me llevo décadas hablando y me interesa por esto y me llama mucho, perdón. No, no hay que perdonar, al contrario, espera. No, me encanta. Sí. Encarna, perdón, está cambiando el nombre. El micro. Sí, era en relación con esto de la educación, ¿no? Es que te sacan. A ver, yo no relacionaría el planteamiento de la vuelta al papel y al lápiz o al bolígrafo con la autoridad, con el modelo anterior de escuela, no lo relacionaría con una nostalgia de métodos o de tiempos pasados, pero parece, y supongo que son fiables, los habrá fiables y los habrá que no, que estudios neurolingüísticos están alertando de los problemas que genera en los niños, sobre todo en los niños pequeños, la pérdida de la capacidad de escribir por las conexiones neuronales que se ponen en flujo, en todo esto, ¿no? Por no hablar de los problemas de atención que también genera el uso de pantallas en los chiquillos, ¿no? Quizás pues es que tendremos que imaginarnos un nuevo ser humano que no tenga esas capacidades, quizás tenga otras, no lo sé, no. Eso era... ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta más? Los que ya habéis hablado, más veces, ¿vale? Me da un jao más a Jorge. Ya sabes, el micro. Para mí mi primer campo de formación fue la enseñanza. Y una de las cosas que me quedó bastante claro, que había una parte del proceso de educación o de enseñanza que te lo vendían en la didáctica como disciplina que se encargaba de aquello, pero que creo que no ha variado desde el siglo XIX. Tenemos los mismos principios didácticos a la hora de enfrentarnos al proceso de educación. Pero esto pasa no solo... Y entonces la gente dice, vale, metemos la tecnología, a ver si esto lo sacamos. Pero pasa en más ámbitos. En el campo de la gestión del trabajo, una de las cosas que yo detecté en la pandemia fue que existía una enorme cantidad de responsables de equipos de trabajo que no sabían dirigir equipos de trabajo. Era el presencialismo, básicamente. Había gente que llegaba por la mañana, le encargaba el trabajo a su gente y estaban allí o no estaban allí. Llegó la pandemia y de repente en las reuniones de Zoom hubo que decir quién hacía qué y no sabían cómo hacerlo. Entonces, eso mismo es lo mismo que pasa, creo, en la educación. Es que, eso me lo dijo en el 90 y tantos, un jefe de servicio en el Museo del Prado. Cuando alguien tiene un problema y lo único que haces es ponerle un ordenador en la mesa, ya le das dos problemas. Entonces, creo que va por ahí. La tecnología no resuelve. La tecnología es una herramienta, es un medio, pero no es la solución. Ya. Patricia. Y después Javier. Muy rápido, porque durante el taller que desarrollamos aquí de pensamiento crítico, me acuerdo que el día que hablamos de las falacias y hablamos de la forma que se debate en las redes sociales, de las emociones, de la apelación a lo emocional como un recurso político, que la derecha lo hace muy bien. Más o menos salió la pregunta, creo que la planteaste tú, Jorge, de si lo que deberíamos hacer nosotros desde la izquierda, exactamente lo mismo, ¿no? Porque es mucho más eficaz, es mucho más
productivo. Tú mismo también lo explicas, ¿no? Que cuanto más burdo es la técnica, mucho más productiva es. Y claro, esto del taller de pensamiento crítico, de hablar como si pudieras estar equivocado, pues ¿cómo le ganamos la batalla a Vox? Pensando críticamente, buscando argumentos racionales, analizando críticamente. Me gustaría tu comentario sobre eso. Javier. No, bueno, muchas gracias por la charla. También había algunas cosas, bueno, durante el taller, un tema que ha salido muy a menudo, que bueno, yo tengo formación como ingeniero, entonces soy de la opinión de que en realidad la tecnología y demás es una herramienta y que en el fondo importa más qué uso le das a esa herramienta que la herramienta en sí. Entonces también lo quería comentar, aunque creo que ya ha salido varias veces durante el tema, y creo que lo que comentas siempre que está en esa línea, aunque a veces me preocupa ser demasiado optimista con eso y demás. Entonces, eso, claro, luego también hablamos de problemas que ha traído la tecnología, pues también comentar, ¿no? Pues otras revoluciones industriales que hemos tenido han traído problemas y no podemos decir que la tecnología en sí es mala, ¿no? La máquina de vapor, la automatización también ha tenido sus beneficios. El perjuicio venía de los monopolios que se creaban, de que eso, tener unos capitalistas que absorbían todo el rendimiento de esa tecnología y se lo quedaban. Y ahora con esto tenemos también. Y luego también temas que se mencionan, como por ejemplo, o sea, también se mencionaba, ¿no?, lo de que se habla mucho de que se le dedica demasiado esperanzas o se vuelcan demasiado cuando salen nuevas tecnologías en que lo va a revolucionar todo y tal. Y yo creo, en la educación o en cualquier sitio y tal, yo creo que ahí también hay un factor en el que es un poco cómo funciona la inversión capitalista. Yo monto una empresa con una tecnología nueva y yo quiero que inviertas en mi empresa y tú me preguntas por qué. Digo, porque esta tecnología lo va a cambiar todo. Y entonces el blockchain y las criptomonedas lo van a cambiar todo, te tienes que subir ahora, pero ¿qué va a hacer? Todo, lo va a hacer todo en un futuro. Y entonces, pues claro, por eso estamos viendo ahora lo de la IA. Yo estudié inteligencia artificial en la carrera hace 20 años. Y luego, aparte de que lo que ahora venden como IA es un batiburrillo de términos que no tiene nada que ver, o sea, que es una mezcolanza que enmascara realmente lo que hay detrás de esa tecnología, que realmente se resume en unos pequeños grupos tecnológicos que son los chatbots, los large language models, etc. Y entonces te venden que es magnífico y no sé qué tal. Y yo creo que probablemente, aunque si yo lo veo de fuera y me tengo un conocimiento de lo que sucede en las aulas, puede ser que suceda eso también. Es decir, no, mira, las aulas, la educación no funciona porque está infrafinanciada, porque no se dedica el esfuerzo suficiente, etc. Pero bueno, yo vengo aquí y te prometo una tecnología que lo va a cambiar todo, y entonces ahora te pongo esto encima de la mesa, pon una pizarra electrónica y entonces ya está. O sea, el profesor que tú estabas sobresaturado con 30 o 50 alumnos, lo va a dejar de estar con una pizarra electrónica y a lo mejor no es así. Luego pero por otro lado también soy bastante más optimista con eso que muchas cosas que he vivido ahí. Por ejemplo, a mí el libro electrónico, para mí personal, ha sido una revolución impresionante. Yo he vivido en 4 países diferentes, he tenido que hacer unas mudanzas como las que no os tenéis que imaginar, y os invito a meter vuestra biblioteca en una maleta y facturarla en un avión. Sin embargo, con el libro electrónico eso me permite tener un único dispositivo más pequeño que un libro regular que puedo llevar de una forma muy cómoda. Luego, por ejemplo, también veo con mi hija, ¿no?, lo de que tengo esto que es el cuadernillo rubio en la tablet. A mi hija, por ejemplo, cada semana le dan un librito para aprender a leer, y cada semana tiene uno que trae a casa, lee y al día siguiente lo devuelve. Pues me puse a buscar y esa misma empresa tiene una librería online que tú te puedes descargar los libros, verlos, y que además del propio libro, que en la tablet se ve igual que si estuviera impreso en un papel, le das un botón y un narrador que te lo lee, y además tiene unos ejercicios que son interactivos, que tal. Entonces, quiero decir, ¿es la tecnología o es que no estamos haciendo un uso adecuado? Y luego, cuando hablamos también de la inteligencia artificial, o vamos, lo que se vende ahora como inteligencia artificial, yo soy tremendamente escéptico. Entre otras cosas porque, bueno, no es que lo conozca mejor, pero es un poco cómo se fabrica la salchicha, entonces sé que para nada es lo que nos quieren meter. Y luego, volviendo al tema de que, por ejemplo, en la revolución industrial el problema era la acaparación de esos medios y expropiación de toda la clase trabajadora de esos medios por parte de una pequeña oligarquía, pues ahora es que con la inteligencia artificial, tal y como está concebida ahora, se la dejan votando.
porque son unos modelos increíblemente caros de entrenar y mucho más caros de mantener, que requieren una inversión tecnológica en infraestructura salvaje y que está a huevo para que se lo queden un pequeño grupo de oligarcas. Y entonces todas esas herramientas que podrían hacerse de forma más sencilla y socializada y tal, se quedan secuestradas en estos conglomerados gigantescos que por su propia naturaleza es que es inevitable que la cosa no es inevitable, pero es tremendamente sencillo que acaben secuestrados por una pequeña oligarquía. Entonces luego a la hora de si hay que solicitar, habría para que toda esa tecnología con la inteligencia artificial pudiera sernos útil como clase, habría que socializarla, pero no sé hasta qué punto tiene sentido unos modelos que son tremendamente ineficientes para muchas cosas, tiene sentido socializar esa herramienta que a lo mejor no es. Y bueno, he comentado muchas cosas, pero... Vale, pues si os parece le doy la palabra a César para terminando. Menos de 10 minutos por intentarlo. Pues bien. Sí, empiezo sigo con lo de educación que comentabas. Yo creo que durante mucho tiempo, no sé exactamente eso, o sea, y lo que comentaba también el compañero, ¿no? De los gigantescos problemas que se atribuyen a la educación, que yo creo que una vez más, ¿no? Tenemos como una visión muy catastrófica de la educación. Por ejemplo, esa especie de meme que es que el nivel ha bajado, ¿no? Si fuera verdad que todos los diagnósticos año tras año desde hace 150 años de que el nivel académico ha bajado, ahora no sé, seremos orangutanes, ¿no? Incapaces es mentira, además, o sea, objetivamente el nivel mejora cada año, objetivamente. Mis mejores estudiantes son muchísimo mejores de lo que era yo a su edad, y objetivamente el nivel mejora año a año. Habréis leído sobre lo de los resultados PISA y tal, que tiene que ver con otras cosas completamente diferentes, ¿no? Pero bueno, hay como este clima catastrófico que nos rodea en torno a la educación. También existen problemas reales, muy reales. Como decías, que en cierto momento se pretendió que, como en otros muchos ámbitos, como el cultural, laboral, económico, pues efectivamente la tecnología iba a redefinir completamente el campo educativo, y entonces iba a disolver esos problemas de alguna manera, ¿no? Estableciendo como un corte radical. Entonces, yo creo que con lo que nos hemos encontrado es que los viejos problemas pedagógicos permanecen. Es fundamental, es que las instituciones educativas reúnen básicamente, ¿no? a estudiantes que no quieren estar allí, con docentes que tampoco quieren estar allí en su mayor parte o la mayor parte del tiempo, a veces sí, ¿no? Hay momentos mágicos, pero la mayor parte del tiempo no, y que son instituciones muy complicadas de gestionar, y ese es el problema seguramente pedagógico por excelencia, y desde luego ningún ordenador, ninguna tablet va a solucionar eso, ¿no? Entre otros muchísimos problemas relacionados con la didáctica, con los grupos de edad, con mil cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que eso persevera. Hay problemas para los que la tecnología puede ser de ayuda, o distintas tecnologías, en otros casos no. Yo creo que a mí el libro electrónico me es de muchísima ayuda por el mismo motivo que para ti, pero creo que los libros tradicionales son una tecnología muy sofisticada que para muchas cosas es muy complicado de ver. Y yo solo veo en mi día a día, ¿sabes? Entonces, cuando veo ensayos, sobre todo largos, plásticos, es insustituible. Es que no lo he intentado, porque realmente tengo maldita la gana que tengo de ir a cuestas con la fenomenología del espíritu, pero es que no se puede. O sea, no consigo subrayarlo de la manera adecuada, tengo que volver, ir para atrás, para adelante. Es muy complicado, una tecnología. Y eso yo creo que pasa muchas veces también en educación, ¿no? Que es verdad que a veces, por ejemplo, tomar notas a mano, yo tomo muchísimas notas en ordenador, pero no es lo mismo. No es lo mismo, y creo que es verdad que no es lo mismo. ¿Llegaría a esos diagnósticos neurolingüísticos tan apocalípticos? No, creo que no. Porque además me acuerdo de cuando había diagnósticos de signo contrario, neurolingüísticos también, no sé qué, que nos decían que los nativos digitales, ¿os acordáis? Les estaba cambiando el cerebro de una forma más creativa, tal. Yo, a ver, no es mi campo, o sea, pero creo que a día de hoy los metaestudios como más, ¿no? Estos que evalúan todo lo que se ha producido de un lado, de otro y tal, lo que vienen a decir es que al final el uso de tecnologías digitales en educación depende básicamente del contexto social, de para qué se use, de la estrategia pedagógica,
O sea, básicamente, pues un poco de todo, ¿no? Y que pueden tener usos contrarios. A veces ser catastróficas, efectivamente, y retrasar el aprendizaje y hacer perder un año, y otras veces al revés. Acelerarlo y acelerar la capacidad creativa y tal. Y depende muchísimo. Esto es lo que les conté en la Asamblea de Madrid cuando me llamaron para hablar de esto, ¿no? Yo no me fiaría, porque muchas veces hacemos cherry picking, ¿no? Y si nos gusta, si somos muy partidarios de la tecnología, buscamos los estudios que nos dan la razón, yo creo que estamos viviendo un momento como de clima de pánico moral, donde todo el mundo tenemos mucho miedo de lo que hacen nuestros hijos, nuestros nietos con esto, y entonces, antes venimos de un momento donde pasaba algo lo contrario, ¿no? Donde dábamos a niños de 5 años una tablet para que hicieran lo que quieran. A mí me parece un disparate, pero también me parece un disparate que los niños vean la televisión solos. O sea, me parece un completo disparate a enchufarlos a Disney Channel y que se coman todo lo que salga ahí. Me parece un delirio, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que me tomaría con cierto escepticismo un poco eso, ¿no? Por lo de los afectos tristes, como las oleadas de una cosa o de otra que nos llegan con esto de pensar críticamente, ¿no? Estamos en un momento, ya te digo, de auge de ese tipo de estudios. Bueno, para mí, no está muy consolidado. O sea, yo creo que hay un montonazo de estudios que dicen o lo contrario, o que no son concluyentes y que tienen como menos presencia en los medios de comunicación. Entonces, bueno, algo hay, o sea, por eso te decía, claro, de que yo creo que hay cosas que son insustituibles del escribir a mano, de leer en papel, de leer pausadamente, pero no compraría el paquete completo, no sé. Y bueno, acabo con lo más complicado, ¿no? O sea, yo creo que ese es el problema que estamos teniendo, que tiene que ver con la comunicación política, con qué hacemos con la comunicación y el activismo político. Desde luego yo creo que replicar lo de Vox es imposible, ¿no? Porque, o sea, es muchísimo más fácil destruir que construir, es mucho más fácil movilizar sentimientos negativos, de odio, porque las redes están diseñadas para eso. O sea, que antes de Vox ya los comentarios de cualquier noticia en el país eran un pozo negro, vamos, era la ponzoña más absoluta moral de este país. De nuevo, parecía que se dedicaba a escribir ahí, de ¿quién demonios lee estos periódicos? No sé, sobre todo porque está todo diseñado para generar eso. Creo que al final genera engagement, ¿no? El odio es un motor mucho más poderoso de vinculación, a donde te lleva el algoritmo sistemáticamente. Había estudios muy bonitos, ¿no? De cómo empezabas con un vídeo de YouTube completamente inocente, una receta de cocina, ¿no? Y cuánto tardabas en llegar a un contenido nazi, ¿no? Dándole a refrescar, simplemente. Y era poquísimo, ¿no? Estabas haciendo un bizcocho y 7 vídeos después estabas leyendo cosas sobre Hitler. Entonces, está todo diseñado para que tengan éxito antes de forma larvada, oculta, ahora es abierto, ¿no? Desde que Twitter está diseñado así, para mostrar contenidos nazis. Entonces, intentar replicarlo yo creo que es un error, ¿no? Y un error porque nos hemos estrellado muchas veces. Ahora bien, dicho esto, creo que a veces también hemos tendido a contestar a eso o tratar de eludir eso a través de una especie de intelectualismo, una cierta superioridad moral, justificada seguramente, pero a base de tener razón no se ganan batallas, ¿no? Esto no va de tener razón, esto va de ganar y ya está, ¿no? Entonces no se trata de que seamos muy listos y listas y muy buenas personas, sino de ganar. Entonces yo creo que es un equilibrio complejo, muy difícil, que tiene mucho que ver una vez más con el clima de época, ¿verdad? Yo creo que también en cierto momento nos creímos que, y esto igual es una cosa muy de mi círculo, ¿no? Pero que nosotros y nosotras, que habíamos sido socializados en medios digitales, que éramos capaces de hackear, se decía entonces, ¿no? El sistema, y de que estos medios alternativos se iban a comer la tostada, es de las cosas más idiotas que hemos pensado en nuestras vidas, y es también un error, pero no sé, yo creo que pensar que al final, desde luego, o sea, la política tiene mucho más que ver a veces, ¿no? Con eso que hablábamos antes, ¿no? Con los afectos, con la sensibilidad, con la comunicación entendida de esa manera, ¿no? No con la elaboración conceptual, que la elaboración conceptual es una base que tenemos para luego defender esas otras ideas de otra manera. Bueno, pues, a lo mejor es una manera de desarrollarlo. Dicho esto, yo siempre he defendido que
en realidad la gente que da tanto peso a la comunicación que se equivoca. O sea, yo creo que la comunicación es eficaz, una vez más, cuando hay condiciones sociales que de alguna forma hacen circular esa información, ¿no? O sea, que si los periódicos obreros de toda la vida tenían tiradas enormes, pero tenían tiradas enormes y eran eficaces porque tenían todo un entramado organizativo, social y cultural, ¿no? De formas de vida, de estructuras comunitarias y de vida que se expandían mucho más allá de los partidos y los sindicatos, por los barrios, que eran lo que hacían que esa comunidad fuera eficaz, ¿no? Que esa comunicación fuera eficaz. Y yo creo que muchas veces hemos intentado en el pasado suplir con comunicación esa falta de organicidad. Y eso es imposible. Eso es imposible, eso no va a pasar. No va a pasar nunca. No, lleva sin pasar 30 años, 40 años, no va a pasar. Entonces yo creo que lo digo también para no hacernos trampas al solitario y para no pensar que vamos a solucionar con varitas mágicas comunicativas cosas que tienen problemas mucho más profundos. Lo digo también para no pedir, como la educación, ¿no? Para no pedir demasiado de esas máquinas. Creo que hay que liberar esa batalla. Creo que hay gente que lo está haciendo muy bien, por cierto, y de formas además a veces muy raras, muy bizarras, por sitios que uno no se esperaba. Y creo que la gente lo hace muy bien, pero creo que no debemos pedir más de lo que pueden dar esas soluciones una vez más tecnológicas. Yo creo que tenemos otros dilemas muy viejos ya, de décadas, relacionados con la movilización, con la organización, y que no nos lo va a solucionar ningún dispositivo electrónico. Gracias por venir y quizás por lo que decía la compañera, romper una lanza. Necesitamos más en el ámbito de la izquierda y de lo social, de lo social de izquierdas, necesitamos más discusiones como estas, que nos permiten entender mejor qué está pasando y reconstruir las ideas, ¿no? Y animar a la participación, toda la izquierda social, política, porque es desde abajo que se tiene que reconstruir aprovechando el caudal de experiencia de ideas. Hay una, no sé si es de Erika Chenovitz, que habla de la teoría del 3%. Toda movilización que es capaz de organizar al 3% de la población de algún ámbito puede conseguir sus objetivos. Eso en nuestro distrito serían unas 3.000 personas. En el ámbito de Madrid unas 125.000. Está hecho. Cuando se paró la vuelta ciclista a España, decía el delegado del gobierno que había 100.000 personas, ponte que solo la mitad. No estamos tan lejos, es decir, si el conjunto de gente organizada en los distintos ámbitos tenemos más discusiones de esas y encontramos la manera de crear redes llenas, conectadas, con los que compartir esfuerzos, aunque no estemos de acuerdo en todo, no es tan negro el futuro, ni mucho menos. Y precisamente porque lo vemos negro es lo que nos está movilizando a intentar hacer las cosas de otra manera y estimular nuestro espíritu crítico. Porque si las cosas van mal, no le vamos a echar la culpa a la clase obrera que se ha hecho de derechas. No, habrá que pensar que hemos hecho mal nosotros y que podemos hacer mejor para seguir en la lucha. Así que a mí por lo menos me anima ver esta sala llena de personas que creo que salís, yo por lo menos salgo sabiendo más, contento de haber hecho el esfuerzo de todo esto que hemos estado haciendo y bueno, si queréis saber más de lo que hacemos, pues nos dejáis alguna forma de contactaros, porque ya veo que ha llegado la información y ya está. Yo creo que es de justicia que reconozcamos lo que han hecho Jordi y Patricia con este seminario, la mejor forma de... Sois unos cracks los dos. Hasta aquí, si os habéis quedado con ganas de probar las rosquillas, no dejéis la... Ya te has cansado. Gracias, Bueno,